y de todos quienes queremos un mejor futuro para nuestras familias y nuestras futuras generaciones. Junto a ustedes nos jugamos la vida por nuestro país y nada nos va a detener. Hay varios políticos que ya están en campaña y que quieren llegar al poder de la única forma que conocen, engañando y pretendiendo que el viejo país regrese. Pero no va a pasar, porque los ecuatorianos ya estamos cansados de la corrupción y de ese viejo Ecuador. Asumimos con determinación el desafío de superar la crisis económica, la crisis de seguridad, la falta de empleo que nos dejaron en el pasado y nada nos va a detener. Este nuevo Ecuador que resuelve, que cumple y que trabaja está en marcha. Bueno, ahí estaba el presidente de la República diciendo que hay algunos políticos que quieren llegar al poder engañando. ¿Y él? ¿Dónde se queda? Preguntémosle al doctor Tandazo. Buenos días, doctor Tandazo. Bienvenido a este espacio informativo de los días miércoles. ¿Quién le miente a quién? ¿Quién miente más? Yo creo que todos mienten. Todos mienten. Sin excepción. Eso refleja el subdesarrollo político de América Latina. Todos mienten. Porque no tenemos las agallas ni el conocimiento para enfrentar la verdad. No tenemos. Entonces llega el momento donde lo nuestro lo vemos, lo sobredimensionamos en lo positivo y sobredimensionamos lo negativo de los demás. Pero en carne propia, decía Pitágoras que la sabiduría más importante es la del conocimiento de sí mismo. Escúchenme bien, el conocimiento de sí mismo es la base de la sabiduría. Después el conocimiento de los demás. Sí, aquí no nos conocemos. ¿Usted cree que los movimientos y partidos políticos se conocen? ¿Usted cree que se conocen con todas las barbaridades que hacen y que dicen? No se conocen. O por lo menos le mienten al Ecuador. Le mienten al Ecuador. Es a quien sorprendo más. Le escuchaba decir algo al chochólogo. No al chochólogo, perdón, rectifico. Escuchaba el video que pasaron de Daniel Noboa, que él decía, nos jugamos la vida. Me recuerda un chiste, acá en la sierra se dice cacho, de ese tipo que llegaba de una vida airada que llevaba, y la mujer le reclamaba duramente por esa forma de ser, y un día le reclamó duro y él le dijo, oye, compadéceme, me estoy jugando la vida todos los días de cabaret en cabaret, y no me entiendes. O sea, ¿se juegan la vida en qué? De cabaret en cabaret. En eso se juegan la vida. En eso se juegan la vida. Mire usted un tema que es grave. Es gravísimo. El tema del conflicto armado interno. Es un tema sumamente grave. Sumamente grave. La Corte Constitucional acaba de dictar un nuevo dictamen sobre el tema. Un nuevo dictamen. Si quieren, comencemos por allí. Y la Corte Constitucional dice que 5 ocasiones, que esta es la 5ª ocasión, que han invocado que el gobierno, sin acreditar adecuadamente la configuración de conflicto armado interno, ha declarado el estado de excepción. Entonces, pregunta del millón. ¿Ustedes creen que esto puede pasar en Suiza, en Alemania, en Austria? ¿Ustedes creen que esto puede pasar? Termina el presidente en un manicomio. No termina preso, en un manicomio. O sea, 5 veces le dicen no, 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 no y no. Y 5 veces dicta el estado de excepción porque le da la regalada gana de hacerlo. Porque se burla de todo el país. Y porque en esa burla cae todo el mundo. Hoy de mañana le escuchaba a Lenin Artieda en una entrevista infeliz que tuvo con un señor Arriaza de Berkeley sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, que también quiero hablar. Y en esa intervención decía este hombre de afuera, este Arriaza, debe ser de Venezuela, decía, porque el Ecuador vive una guerra interna. ¿Cuál guerra interna, mamarracho? ¿Cuál guerra interna? No hay guerra interna en el Ecuador. Hay delincuencia hay delincuencia común, grave, como la cita el chochólogo. Secuestros extorsivos, asesinatos, todo lo que quieran, pero no hay no hay conflicto armado interno, no hay guerra interna. No hay guerra interna. ¿Y por qué no hay guerra interna? No porque a mí se me ocurre que no hay guerra interna, sino porque
parte del ordenamiento jurídico del Ecuador. Yo trato de ser lo más didáctico para que la gente aprenda lo que no hacen los partidos y movimientos políticos porque no saben cómo le entra el agua al coco. No saben. Allá por el mes de enero, cuando se dictó el primer decreto de estado de excepción, Correa dijo, bueno, lo vamos a apoyar porque hay el conflicto armado interno. Oye, Rafael Correa, primero léete el protocolo del adicional al convenio de Ginebra, el protocolo de 1977. Si no te lees, no puedes hablar porque sí. Y esto lo hizo para que lo puedan mirar. Lo hizo en una entrevista con CNN Chile. Si quieren, para la próxima semana les tengo yo la grabación de lo que dijo. Para que exista un conflicto armado interno se necesita, como lo dice la normativa del protocolo adicional al convenio de Ginebra, que existan dos fuerzas armadas, la del gobierno o la del Estado y una fuerza disidente. Aquí no hay. ¿Cuál es la fuerza disidente? Las mafias no es una fuerza armada disidente. Luego, que ejerzan un control sobre una parte del territorio. Cuando ustedes me digan que en el Ecuador, por ejemplo, en Milagro está tomado la Fuerza Armada de nombre tal, y que también en Chunchi, y que también en Baños de Tungurahua está tomada una Fuerza Armada, todo el cantón, y que avanzan a tomarse la provincia, ahí les creo que hay conflicto armado interno. Pues no hay conflicto armado interno, no hay, punto. Entonces, con base en esto, sale la Corte Constitucional y claro, dice algo, pero también mete las de andar. Dice, haber invocado por quinta ocasión la causal de conflicto armado, sin acreditar adecuadamente su configuración para sustentar la declaratoria de estado de excepción. Corte Constitucional, no somos pendejos. El gobierno puede decir lo que le venga en gana. Puede hacerlo. Pero es la Corte la que tiene que verificar, no lo que le acreditan, sino ella verificar. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 121? Que la Corte Constitucional realizará un control material de la declaratoria de estado de excepción, materiales de los hechos objetivos, para lo cual verificará es, la Corte tiene que verificar, no lo que le dice el gobierno. Verificar al menos lo siguiente, que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia. Entonces viene la pregunta, ¿a la Corte le consta que hay un conflicto armado interno? No. Entonces, ni siquiera es suficiente con que el presidente diga que hay conflicto armado interno, sino que debía haber dicho en el dictamen de la Corte que en el Ecuador no existe conflicto armado interno porque no se cumplen con los parámetros que señala el protocolo adicional del Convenio de Ginebra. Doctor, ¿y quién le pone un pare al presidente de la República? ¿Cómo? ¿Quién le pone un pare al presidente? Porque la Corte le está diciendo no. Yo le voy a decir quién le debe poner el pare al presidente de la República, pero sentaráse duro, mi querido Jaimito, sentaráse duro. Yo le voy a decir quién le pone el pare al presidente de la República. ¿Qué dice el artículo 166 de la Constitución? Y ustedes deberían tener la Constitución a la mano para que lo que yo diga puedan contrastarlo. El presidente de la República, dice la Constitución, notificará la declaratoria del estado de excepción a la Asamblea Nacional, lo dice en primer lugar, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que correspondan. Entonces, la Asamblea Nacional debe conocer del decreto del estado de excepción, no solamente por la información de prensa, ni porque está publicado en el registro oficial. Y luego, ¿qué dice? Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo. O sea, la Corte Constitucional está diciendo 5 veces le hemos dicho que no cabe el conflicto armado interno. Ya, cumple con algo de decir en este país caótico. ¿Y qué dice la Asamblea Nacional? Nada. ¿Qué dicen los venerables, los honorables asambleístas del país, incluyendo los que usted sabe? ¿Qué dicen sobre esto? Nada. Entonces, aquí se peca por acción, pero también por omisión. También por omisión. Entonces, incluso en el dictamen de la Corte Constitucional se dice que se ha empleado un informe jurídico de World Jurist Association que no contiene firmas y sin tomar en cuenta que no es parte de la fundamentación constitucional. En otras palabras,
Ellos no son nadie en el orden constitucional ecuatoriano para que el gobierno vuelva a decir que estos juristas privados son los que tienen que decirle al Ecuador si hay conflicto armado interno o no. Eso no existe. Es como cuando en el caso Villavicencio se quería que el FBI sea el que diga algo sobre el tema. El FBI no existe en el ordenamiento penal para que pueda hacer una pericia sobre el celular de Villavicencio. Entonces le toman del pelo todos los días al Ecuador. Entonces ahí tenemos el dictamen de la Corte Constitucional, donde mantienen el estado de excepción la Corte, pero por grave conmoción interna. Pero mientras tanto, el gobierno tiene movilizado a las Fuerzas Armadas por conflicto armado interno. Mientras tanto, los militares están produciéndose bajas importantes, no bajas, están saliéndose de las Fuerzas Armadas, voluntariamente muchísima gente, porque saben que están expuestos a que mañana les pidan explicación. Doctor, ¿significa que entonces el gobierno nacional está incumpliendo esto y cabe o hay dentro de la norma constitucional alguna amonestación para este incumplimiento? Verá, la Constitución fue hecha por Montecristi, ¿no? Eso para un profesor se llama mala letra. Sacaron mala letra, hicieron una Constitución a la pura y mal hecha, porque no tenían proyecto. Le voy a contar una anécdota. Anécdota de la vida real. El que me diga que no son mentirosos. A mí me ruegan que me vincule a Alianza País, 2006. Me ruegan, hablando clarito. Me ruegan, o sea, una comitiva que iba tras otra. Por favor, vincúlate, hermano, si tú eres el de la lucha contra la Oxy, el que tenía la imagen acá en la sierra. Voy a agradecer el que me toman en cuenta y después no me dejan salir y me quedo. Y lo primero que pregunto en una subsiguiente reunión es lo siguiente. El proyecto medular en ese momento de Alianza País era la nueva Constitución. Y pregunto y digo, ¿tienen algo elaborado para yo ayudar a revisar? ¿Tienen algo elaborado sobre la nueva Constitución? Por lo menos la parte orgánica o la parte dogmática, No tenían una letra, era un eslogan. Y después les encargaron que haga esto. Alberto Acosta Espinosa hacer una Constitución, por Dios. Y al Corcho Cordero. Y después sacaron una Constitución que es una Constitución contradictoria, hecho pedazos por todo lado. O sea, ¿usted considera que la Constitución actual, que fue la última del 2008, realmente tiene muchas inconsistencias? Porque bueno, digamos que se la trató de vender o se creó la narrativa desde su punto de vista, como quiera tomarse, como una Constitución de garantías constitucionales, totalmente garantista, que era lo que no se tenía. Así al menos fue lo que se vendió, ¿no? Lo que se le hizo creer. No es cierto lo que usted dice. No es cierto. No es cierto. Y le voy a demostrar que usted no está bien informada. Con todo respeto y cariño. Usted Por sabe el cariño supuesto que sí, doctor. Sí. ¿Quién fue el primero en decir que la Constitución no era buena? El expresidente de la República. ¿Cómo se llamaba? Rafael Correa. ¿Y por qué pidió que la aprueben? ¿Sabe lo que dijo? La Constitución contiene barbaridades. No la dice Augusto Tandazo solamente. Textual. La Constitución contiene barbaridades. Vea usted esa frase, es lapidaria. Contiene barbaridades. Pero ¿y ahora qué hacían? Tenían que aprobarla porque si no tenían que entregar el poder ya. Y no hubieran llegado al 2017. Entonces dijeron, aprobemos las barbaridades. Y vamos para adelante. Y se quedaron las barbaridades hasta el día de hoy. Y ahí quedó lo que Correa criticó, que yo lo sigo criticando, pero que en la Revolución Ciudadana no lo han entendido. El infantilismo ecológico y el infantilismo indígena. Ahí está. Ok, no se reconoció y se apresuró. ¿Y qué reconoce usted bueno de la actual Constitución? ¿Con qué se quedaría? No, porque mucho se habla de un nuevo gobierno y se habla de ir a una nueva constituyente. O sea, por eso la pregunta. ¿No vale nada dentro de su punto de vista? Eso ¿O si no hay algo existe, que rescatar? Eso no existe en ningún texto, decir todo no vale. No, eso no existe. Pero necesita correcciones. Le voy a poner un ejemplo, porque usted me obliga a hablar de
de cosas ¿Es de concretas. fondo o de forma, doctor? Un poco para dejarlo ahí. Fondo. De fondo. Fondo. Okay. Fondo. Voy a poner un ejemplo. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano, incluso a analistas y a periodistas y a politólogos y todo, le dice, ¿cuál es el papel que juega el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y le dicen, es un organismo necesario porque los que consideran que debe existir. Porque es el organismo que tiene que hacer los concursos y designar gente. Entonces usted dice, sí, no, mentira. ¿Quién designa a las personas de los concursos? La comisión de selección. Y el Consejo de Participación solamente tiene que escoger al mejor puntuado. Mire lo que dice la Constitución. Escoger al mejor puntuado y notificarle a la Asamblea para que lo posesione. ¿Y quién es la comisión de selección? Representantes de las funciones del Estado. O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? ¿A quién se le ocurrió darle un blindaje de impunidad a la Corte Constitucional? La Corte, escúcheme Carlita esto. La Corte Constitucional no puede ser enjuiciada políticamente, lo dice la Constitución de Montecristi. Y luego dice que para que se destituya a cualquiera de los miembros de la Corte se necesita las 2/3 partes de la votación de la misma Corte. Entonces voy a ponerle un ejemplo. La Corte en una votación de 5-4 dice tal barbaridad. ¿Y cómo ellos se apuñalan solitos? Se hacen el harakiri. Es la Constitución del Montecristi. Y entonces, mientras el artículo 233 de la Constitución dice que no existe servidor público que no responda por sus acciones u omisiones, la Corte Constitucional blindó lo actuado por Trujillo en el Consejo Transitorio. Okay, hay una contradicción. Entonces, ¿dónde llegamos? ¿Cómo? La pregunta del millón. Mañana mete las de andar como ya ha metido las de andar la Corte Constitucional, violando sistemáticamente la Constitución en más de una ocasión. ¿Cómo nos salimos de la Corte Constitucional? Además que los que eligen la Corte es una comisión de selección, integrada por 2 delegados de cada función. Ejecutiva, Noboa. Legislativa, la mayoría de la Asamblea actual, que no es la Revolución Ciudadana. Y tercero, de la función de transparencia y control social, donde están, por votación, todos los paridos por el Consejo de Trujillo. Por lo tanto, la comisión de selección del cambio de los 3 magistrados de la Corte Constitucional, de los 3, de 9, porque se renuevan por tercios, que están este momento caminando, es hecho por delegados de Noboa, de la Asamblea Nacional, que está en manos de la derecha, y en manos de la función de transparencia y control social, que está en manos de las funciones de las instituciones y órganos de control designados por Trujillo. ¿Eso fue bien hecho en la Constitución? Vea el artículo 422 de la Constitución. ¡Qué estupidez esa redacción! No se podrá celebrar tratados o convenios internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancia de arbitraje internacional. Entonces, ¿qué es lo que hicieron durante el mismo gobierno de Correa y estos gobiernos? No suscriben ningún tratado internacional. Claro que ahora tuvimos la desfachatez hasta de volver al CIADI. No suscriben, pero igual van al arbitraje internacional por la vía de la Cámara de Comercio de París, del Tribunal de la Haya, por la vía de las reglas de CNDUMI sobre arbitraje. No suscribe nada, pero va al arbitraje. Un bypass de la gran flauta. Ok, eso significa, doctor, que hay mucha contradicción, ¿no? Permítame concluir. ¿Qué debía decir ese artículo? Para decir lo que debía decir. No que no se podrá celebrar tratados en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancia de arbitraje internacional, sino directamente. No se podrá ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional de índole comercial o contractual. Directo, no se podrá. Entonces cerrados todos los atajos. Todos los atajos. ¿Quiénes redactaron? ¿Quién metió la mano en ese artículo? No lo sé, pues. Pero además una cosa, dejaron votado el tema en Montecristi, porque nadie verificaba cómo iba caminando ese proyecto de constitución. Y si encargaron a alguien, voy a poner un nombre, que era uno de los encargados de ver cómo caminaba, Augusto Barrera. Por Dios, a él se le pasaban por debajo de la sotana todos. Entonces verificaron para que no llegue Correa al día final a decir, la Constitución contiene barbaridades. ¿Y qué nos tuviste sobre la picada para saber cómo salía la Constitución? Una Constitución que tiene montonera de cosas que no tienen precisión. Oiga, yo me preocupo cuando usted dice eso, ¿no? Porque se supone que la Constitución es la que nos ampara a todos los ciudadanos, ¿no?
dígame algo que realmente valga la pena en la Constitución, doctor. Y esa es la pregunta que nos hacemos aquí. ¿Y qué hacen los seguidores? Tiene cosas ¿Cuáles son las interesantes. cosas interesantes o las cosas que deben mantenerse? Mire, por ejemplo, la igualdad de género, la igualdad de la mujer con el hombre, cosas interesantes. Mire usted, por ejemplo, el tema de los sectores estratégicos. Cosas interesantes, artículo 303 en adelante. O sea, tiene cosas interesantes, pero viene el tema. Verá lo que hacían en la época del dominio español de la colonia. Estaban obligados a recibir una decisión del rey. Y entonces tenían que publicarlo, leerlo en una plaza pública. Esa era una parte de la ritualística. Entonces cogían el documento que venía de España, se lo ponían en la cabeza y decían, se lee pero no se acata, así eran de sinvergüenzas. Entonces sí tenemos la Constitución, ahora acátenla. Si la Constitución dice que es un monopolio del Estado los sectores estratégicos, y felicitan al gobierno porque estén dando participación al sector privado en el sector eléctrico. Entonces entendieron el concepto, entendieron que un servicio público no puede ser un negocio, entendieron la Revolución Ciudadana, entendieron que la salud es un servicio público y por lo tanto tiene que regularse, entendieron que hay que regular las tasas de interés bancario, entendieron, no lo regula, entonces está en la Constitución y ahora ¿cómo le ponen patitas para que camine la Constitución? Es que es el tema, pues. Las mentes lúcidas no son las que se dice, ahí están. No, las mentes lúcidas son las que en la práctica demuestran que son mentes lúcidas. Entonces ahí está el temita. Claro, el papel aguanta todo, pero cuando se lleva a la práctica, al hecho, ahí es diferente. Y con todos estos temas constitucionales, doctor, que hay, y dentro de la función legislativa ahora se pide o se habla de que el gobierno no reconozca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema que usted dijo, me gustaría tratarlo porque en la mañana escuché una entrevista que, por cierto, yo también la escuché. Y que básicamente eso nos deja muy mal parado ante la comunidad internacional. Es lo que se decía en aquella entrevista, no lo que digo yo por si acaso, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo queda el Ecuador? Yo no creo que el presidente de la República realmente acate eso, ¿no? Él siempre encuentra cualquier vía para desviarse. Pero, ¿realmente eso se debe hacer? Hay que decirle no al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo nos deja internacionalmente aquello? Porque, bueno, se demuestra que efectivamente no hay seguridad jurídica en el Ecuador, que hay un involucramiento de la Asamblea a nivel político, justamente por el tema, incluso podríamos decir, de las campañas políticas que se dan, o al menos esa es la narrativa que tratan de crearse con el tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. A ver, Carlita, no quiero presentarme como un contradictor de lo que usted dice. Usted dice no hay seguridad jurídica en Ecuador, ¿a qué se refiere? O sea, se refieren a que no se respetan los acuerdos internacionales, que es lo que dicen en la mañana, no hay un respeto a los acuerdos internacionales y eso no deja bien parado al Ecuador internacionalmente y que por eso no quieren invertir en el Ecuador. Entonces, ¿cómo queda el Ecuador internacionalmente si no se respeta el acuerdo que se creó con el Fondo Monetario Internacional? ¿Nos afectaría realmente o no nos afectaría? ¿Cuál es su apreciación? A ver, mi querida Carlita, ahora vamos a analizarlo al tema. ¿Qué es la soberanía de un país? Para ponerlo en términos entendibles, así concretos, esquemáticos, es la supremacía en el orden interno y la dependencia en el orden externo. O sea, nadie está sobre la Constitución dentro del país y en el orden externo nadie le puede meter la mano al Ecuador desde afuera. Entonces, ¿qué es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Es una metida de mano al Ecuador porque viene el Fondo Monetario a decirnos qué es lo que hay que hacer en el Ecuador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces eso es tolerable en términos de soberanía, de independencia. Es tolerable. ¿Qué dice el artículo 419 de la Constitución? Dice, la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos varios casos, 5, despacito, Carlita.
comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Y 7, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Entonces, viene el Fondo Monetario Internacional y le dice a usted, tienen que incrementar la producción petrolera, pero con capital privado. ¿Y cómo así el Fondo Monetario nos dice que tienen que venir a llevarse la carne del Ecuador las transnacionales en la producción petrolera? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero además, aprovecho la ocasión, Carlita, si tuviera la Constitución para que lo vea clarito. Mire qué mal redactada la Constitución. Numeral 5, repito, comprometan la política económica del Estado, o sea, los tratados internacionales. Claro. Y a eso apela la Asamblea, doctor, que se desconoció, que nunca se trató, ¿no? Sí, pero permítame hacer el análisis. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo. Eso es una brutalidad lo que se dice. Porque cada gobierno tiene su Plan Nacional de Desarrollo. Y Noboa tiene su Plan Nacional de Desarrollo, que no es precisamente el que le conviene al Ecuador. Entonces, no era comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo. La política económica del Estado, mediante la imposición de medidas que se tomen en contra de los intereses del país. Eso otra la redacción. O sea, es que la Revolución Ciudadana pensó que se iban a quedar 30 años en el poder y ellos fijando el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pero aquí le da elementos para decir qué hay que hacer. Ahora, nunca se ha tomado este tema contra el Fondo Monetario y por primera vez se lo quiere tomar. Espero que tengan las agallas de seguir adelante. Pero todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Es la Comisión de Transparencia la que están tratando de que esto llegue al Pleno y que se lo trate. Pero se rasgan las vestiduras. ¿Qué decía hoy de mañana este, entre comillas, analista político, analista económico, invitado por Lenin Artieda? Que le sugiero que se cambie de nombre, siempre es bueno cambiarse. O sea, si alguien le dice que es Lenin, pues cámbiese, usted de Lenin no tiene nada. O sea, usted búsquese un nombre Torquemada, qué sé yo, alguna Robespierre, alguna vaina, cámbiese de nombre, usted de Lenin no tiene nada. Su padre debe haberlo admirado a Vladimir Ilich Ulyanov y le puso de Lenin, lo reventó. Pero decían sobre esto, ¿cómo pueden hacer esto contra el Fondo Monetario que nos ha dado la mano? Fíjese lo que le venden al pueblo, nos ha dado la mano obligándonos a que que ejecutemos determinadas políticas en beneficio no del Ecuador, sino de las transnacionales. Y se hablaba hoy de mañana, pueblo ecuatoriano, escúchame, pueblo dormido, ya se me fue la Caro que me facilite la campana, pueblo dormido y asambleístas dormidos. Hoy de mañana volvían a hablar de lo que lo dije yo hace algunos meses. Hoy van para la gasolina, ya vendrán por el diésel. Ya vendrán por el diésel y entonces vienen por el diésel. Y hoy de mañana ya hablaron de la necesidad de que hay que mover el tema del diésel. Ya hoy en la mañana. Pero viene la pregunta del millón aparte de todo esto, mi querida Carlita. Y Jaime, que no lo veo. Aquí está la campana. Ya me trajo la Carlita. ¡Despierten! Dormidos. Viene el tema. Este momento se está viviendo un pandemonio, mi querida Carlita, en el mundo, con el tema de la crisis económica generada en Estados Unidos. La desocupación. Ayer me llamaba una persona de Loja que vive en Estados Unidos. Y ayer, porque en Estados Unidos sacar a una persona del trabajo es así nomás. Lo sacaron del trabajo. Va a haber una desocupación brutal en Estados Unidos por la recesión. ¿Y cuáles son las causas, doctor? La causa fundamental, dos causas fundamentales. La economía norteamericana es una burbuja. ¿Por qué es una burbuja? Porque Estados Unidos cayó en la trampa de las corporaciones. ¿Qué quiere decir la trampa de las corporaciones? Que los grandes dueños de la tecnología y de la plata sacaron sus mismos productos a fabricarlos en otros países y vuelven a competir con su mismo país. Y afectan a su propia industria y a la balanza comercial. Entonces, claro, ¿qué está produciendo China? Productos norteamericanos, pues. China les hace todo. ¿Quién? ¿Para competir con quién? Con el mundo, pero también con Estados Unidos. ¿Qué produce Tailandia? ¿Qué produce la India?
Entonces, gran problema porque las corporaciones, llámese transnacionales, ellos están sobre los países. Les vale un comino. Un dueño de una gran empresa norteamericana, ¿usted cree que le interesa la bandera norteamericana, el escudo norteamericano, su himno, su país? Business, lo que usted lo está diciendo, plata, billete. De donde lo obtengan, problema de la humanidad. Entonces desinflan esa economía. Contra eso lucha alguien que yo no lo admiro. No me van a poner a mí como que yo estoy partidario de él. Pero Trump lucha contra eso. Por eso tiene la oposición brutal de los medios. Sintonice usted CNN. Y CNN ya está en campaña con Kamala Harris. Claro. Porque Trump es una amenaza que les bote abajo a las corporaciones. Porque Trump está diciendo, nos estamos haciendo un harakiri. Primer tema. Y va a ganar Trump, parece, ¿ah? No sabemos. En Estados Unidos todo es indescifrable. Pero viene el segundo tema. La elevación abusiva y arbitraria de las tasas de interés. Partiendo de las tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces, desplomaron la economía. Desplomaron la economía. Pero viene la pregunta, Jaime y Carlita. ¿Y dónde está el Fondo Monetario que vaya a poner orden en las finanzas de Estados Unidos? O sea, solo vienen acá a vernos la cara de pendejos. Acá vienen, ¿no? Y los vamos a ver en la asamblea, como todos los diputados y los asambleístas, que cómo puede, que no podemos permitir que se ataque al fondo, y el fondo que nos ha dado la mano, y el fondo no sé qué. El Fondo Monetario Internacional, que es el causante de buena parte de las crisis económicas en el Ecuador, durante la época en que tuvo vigencia, durante la Revolución Ciudadana, no impuso su criterio. Ventajosamente, ahí hay un punto positivo. Pero antes de la Revolución Ciudadana y después de la Revolución Ciudadana, yo siempre he dicho esto, ¿qué carajo habrá en el Ecuador discutimos sobre el Plan Nacional de Desarrollo? Si en última instancia el que decide qué hacer y qué no hacer es el Fondo Monetario. Pero en Estados Unidos nadie le dice, señor Fondo Monetario Internacional, venga a poner orden en lo de la estupidez que está haciendo el gobierno de Biden. Entonces cuando vemos esto, vemos que no entendemos lo que está pasando con el fondo. Doctor, y en Estados Unidos, entrando ya a crisis Estados Unidos, ¿qué va a pasar con la cantidad de migrantes que han llegado a ese país? Van a ir a la desocupación brutal. Brutal. Algunos están desocupados. Porque, vea, sin esto que está pasando, el migrante está pasando momentos muy difíciles en Estados Unidos. Peormente con esto. Y con un tema que en Estados Unidos no hay estabilidad laboral. Así es. A usted, este momento, a estas horas que son las 9:18 de la mañana, puede un jefe decirle, venga para usted aquí, para acá, pase por caja y retire lo que ha ganado, ni siquiera el día completo, sino lo que ha ganado el día de hoy hasta las 9:18, ni siquiera con 20, ni con 30, ni 10 de la mañana. Vaya, retire y se fue. Y no tiene derecho a nada. Absolutamente a nada. Entonces, pero además hay un tema adicional que es pariente de esto. Hoy de mañana estuvo, como no, Alberto Dajic en Ecuador, con Lenin Artieda en contacto directo. Y entonces cuando uno los ve, ya se sabe a dónde van con el gobierno. Ya se sabe, porque él es parte del gobierno. Lo que pasa es que él es el tapado económico, el analista económico del gobierno. Entonces, ¿El tapado o el arropado? Arropado también puede ser. Él es el arropado del gobierno. Pero entonces, ¿a dónde van? ¿Qué quiere la banca? Destruir las cooperativas. Porque las cooperativas les quitan clientes, así de sencillo, ¿para qué darnos las vueltas? En todos los peros, que las cooperativas que no, que si tienen patrimonio técnico, que si no tienen, que esto, que el otro, quieren irse contra las cooperativas, porque son angurrientos, es una palabra que utilizamos mucho en Loja. O sea, comen en exceso, pero quieren comer el doble de lo que ya comen en exceso. O sea, es un sector que nunca ha perdido, pero quieren destruir el sistema cooperativo. Quieren destruirlo. Y allí, Dajic decía una cantidad de barbaridades. Dijo una que la voy a destacar. Porque le decía al periodista, pero ¿y los riesgos que corre el sistema bancario? Le decía Lenin Artieda. Y dice, los bancos, mientras más grandes, escúcheme bien esto, Jaime. Los bancos, mientras más grandes son, menos riesgos tienen de caer. Oye, y las crisis bancarias que han habido acá, ¿acaso que eran de bancos de octava? El Banco del Progreso, doctor, recuerde que era el más grande.
el Banco de Aspiazo, Seminario, al que salieron en las calles Febres Cordero junto a Aspiazo, haciendo aparentar ante el pueblo de Guayaquil como que era un ataque regional a Guayaquil, y decía: Guayaquil no se ahueva, carajo, defendiendo al banco, al banquero corrupto que hizo chichirimico la plata del banco. Pero además, de aquí se olvida que la crisis del 2008 se inicia, que fue el detonante, con la caída de Lehman Brothers, el banco más grande de Estados Unidos, la financiera más grande de Estados Unidos. O sea, le mienten. Todo porque alguien le paga un billete y le dice: ayúdanos a romper el sistema cooperativo. ¿Y por qué el sistema cooperativo? Porque el sistema cooperativo está anclado en la economía popular y solidaria, a la que ellos odian, porque es lo que favorecen la economía privada de los grandes bancos. Entonces ya comenzó la campaña. Cuando comienza una campaña es porque ya el día tal está previsto que se dicte una medida contra las cooperativas. Ya verá cuando lo decimos, 7 de agosto. Preparémonos cuál va a ser el hachazo contra las cooperativas. Doctor, ¿por qué ya van preparando el terreno? ¿Por qué la gente busca las cooperativas? ¿Que el interés es más bajo? Intereses más bajos, más facilidades para el crédito, menos trabas. Y entonces dice: es que mucho se utilizan las cooperativas para el crédito de consumo, la banca también. ¿Y por qué la banca le cobra hasta el 28% para pequeños emprendimientos? Eso no dice de aquí nada. Entonces, ¿de qué están hablando? Una banca que no responde ante nadie y que deberían responder ante la Junta de Regulación Financiera. ¿Cuál? La que debió pertenecerle al gobierno central, y que con las travesuras que hicieron con la reforma inconstitucional a la normativa legal, hicieron que la designación de esas juntas le corresponda a la Asamblea Nacional. ¿Y dónde está la Revolución Ciudadana que haya planteado la reforma de esos cuerpos legales? No puede ser, pues, que la Asamblea designe en última instancia a los miembros de la Junta de Regulación Bancaria y de la Junta de Regulación Financiera. Entonces, todo está por hacerse mediante un programa de acción concreto y determinado, porque los amigos de los asambleístas están votados allí a la buena de Dios a ver qué hacen. O sea, no hay un plan de decir: a ver, por acá camina el neoliberalismo, vamos a enfrentarlo y desmontar todo lo que han hecho y lo que están haciendo. Y no importa que estén en contra, porque se preocupan muchos que nos van a decir que obstaculizamos. No importa, porque el pueblo quiere ver en la pantalla, en la tribuna, quiere ver quiénes están con él y quiénes no están con él. Y dejen de cuidarse tanto. Entonces, aquí tienen el tema del Fondo Monetario. Qué buena es iniciativa. Párenle alguna vez el carro al Fondo Monetario, que además son préstamos minúsculos los que hace el Fondo Monetario, versus los beneficios que obtiene las transnacionales con la política impulsada por el fondo. Son para engañarnos, son engañifas, para que con eso creamos que con eso estamos llegando al desarrollo. Y vuelven a hablar hoy de mañana y lo hablarán hasta el fin de los días. La necesidad de que contemos con inversión internacional privada. Entonces viene el tema. ¿Y para qué la inversión extranjera privada? Si yo fuera presidente de la República, les digo: vengan. Pero a los sectores estratégicos, no. O por lo menos bajo ciertas circunstancias. Porque ellos no quieren venir a montar una fábrica de focos ahorradores, a montar una siderúrgica, a montar industria privada. No, lo que quieren es que yo quiero el campo Sacha. Es que yo quiero que me den el sistema de refinación para quedarme 30 años. Quieren allí. la carne o la pulpa. La carne. Y la carne que es del Estado y por lo tanto es carne del pueblo. Y convertir eso en un negocio. Entonces aguántense con lo que puede pasar con esto. Doctor, me gustaría pasar a otro temita, a la llegada de la barcaza. Llegó la barcaza el domingo llegó la barcaza. Está en Santa Elena todavía, creo. ¿Cómo es que llega una barcaza sin contrato y cuando llega acá ya está el contrato? A ver la famosa barcaza. La famosa barcaza, porque a mí me gusta hablar con precisión. O sea, que me digan que esto es transparente y que aquí no hay corrupción, ya es el colmo. O sea, la barcaza sale de Estambul. Primero hay que decir algo. Hay que decir algo previo. La barcaza no estaba armada para generar electricidad.
no estaba armada. Esto es importante que lo veamos. Se pusieron a armarla antes. La barcaza fue armada mucho antes de que la barcaza zarpe de Turquía, porque ya zarpó y armada. O sea, ya tenían previsto en que tenían que venir a Ecuador. Verá, vamos en orden, Jaime. Verá, el buque donde se montó la infraestructura para generar electricidad a partir de fuel oil, combustible de hidrocarburos, era un buque carguero. Era un buque carguero. Buque carguero, ro-ro. Y lo convirtieron en un buque que ahora se llama cargo warship. Entonces, primero, pregunta, así de sencillito, mi querido Jaime. ¿Por qué no hicieron el concurso antes para adjudicar el contrato de la barcaza? El concurso que además no hubo. ¿Por qué no iniciaron el proceso? Porque todavía el barco no estaba operativo. Así de sencillo. Si el barco todavía no se había transformado el buque carguero en un buque generador de electricidad. Luego ya logran ponerle todos los aditamentos para que genere electricidad. Y sale de Turquía, de Estambul, anótese con un papelito, 16 de junio del 2024 sale rumbo al Ecuador. 16 de julio del 2024. De junio, no estoy diciendo julio, junio con N, junio. Pero recién el 22 y 23 de junio se abrió el tema del proceso de contratación de la barcaza. O sea, ellos son tan adivinos, deben tener la bola mágica de la Guga Ayala, que era famosa, una bruja de acá de Quito, creo que de Guayaquil también. De Guayaquil la también. Guga Ayala. Y entonces sabían que iba a haber un concurso, que el 16 de junio no sabían que iba a haber un proceso de contratación. Y ya el 22 y 23 de junio recién se comienza a hablar de la barcaza. Pero ya la barcaza tuvo rumbo al Ecuador. La barcaza, con base en esto, la barcaza llega a Panamá el 14 de julio. Sigamos con las fechas. 14 de julio. El contrato se adjudica el 5 de julio. Se adjudica, pero no se firma todavía. Y la barcaza llega el 14 de julio y se quedan en stand-by allí. No mueven un dedo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el contrato sea firmado. Tiene que haber estado en el tira y afloje. ¿Cuánto para ti? ¿Cuánto para mí? Espero que la gente me entienda. Hay gente que tiene unas matemáticas bien raras. Cuando les dicen cuánto es 2 más 2, dicen 2 para usted y 2 para mí. Y entonces, la barcaza ya llegó a Panamá el 14 de julio y firman el contrato el 1 de agosto. Y recién el viernes 2 de agosto parten rumbo al Ecuador y llegan ayer. Llega al Ecuador el 4 de agosto, no ayer, es más de 3 días. Llegó el domingo, me parece. Y comienzan las mentiras. Cuando el ministro Goncalves dice que por eso vino antes, porque, mire esto, tú sabes que si estás, mire esto despacito, Jaime, despacito, verá lo que dice Goncalves, el ministro Goncalves. Y esto lo dijo al diario Primicia, si alguien lo que puede verificar está allí. Dice, tú sabes que si estás cerca, o sea, estás cerca del Ecuador donde van a brindar el servicio, tienes más oportunidades de ganar. Tienes más oportunidades. O sea, una empresa gana porque le dice, oiga, pero el buque ya lo tengo en Panamá, o el buque lo tengo aquí cerquita. O sea, tienes oportunidades de ganar cuando primero existe la necesidad, segundo hay un concurso abierto, no cerrado, para saber cuál es la mejor Doctor, oferta. pero si es concurso abierto, debían participar otros, ¿no? Es que no hay, pues. Entonces, oportunidades de ganar contra quién. ¿Y qué es direccionado ese contrato? Obvio, pues, mi querido Jaime, porque mire, cuando Rafael Quintero, viceministro de Electricidad, comienza a hablar de esto, le habla así en sentido general, y claro, eso es lo que capta el pueblo. Dice, habían barcazas más caras. ¿Y cómo sabes que eran más caras? Hubo un proceso para que en un concurso se diga, a ver, hemos recibido ofertas y esta empresa dice que ofrece esto, tanto el kilovatio hora, la inversión es de tanto, esto es, versus esta otra, ¿dónde está el concurso? O sea, decir hay más caras porque a mí yo me enteré que era más caro. O sea, ¿dónde hubo un proceso? No hubo proceso. Pero además, ya llegó la barcaza.
La barcaza salió apuradísima el 16 de junio. Pero da la casualidad que el ministro Goncalves, en entrevista en 24 horas de Teleamazonas, dijo, no estamos con apuro que venga la barcaza porque estamos en construcción de la línea de transmisión. Tenemos la reacción del viceministro. Si quiere la rodamos. Claro, dile. Y entiendo, nos enteramos el día de ayer que ya llegó la barcaza. Esos son procesos netamente privados para que ellos cumplan su cronograma. ¿Ya llegó? ¿Dónde está la barcaza entonces? Vi en redes que está en Libertad, Salinas. ¿No les han comunicado a ustedes oficialmente? El compromiso de ellos con nosotros es entrar a generar en una fecha. El resto son trámites privados. ¿Cuándo es esa fecha? Se firmó el 1 de agosto y los plazos contractuales son 10 días de entrega de documentación, garantías y 30 días de puesta en marcha. Se había dicho que entraría a operar ahora en agosto. ¿Va a comenzar, según lo que usted me dice, antes de que concluya este mes? ¿O más bien prevén que sea en septiembre cuando arranque ya el estiaje? Tengo entendido que van a entrar antes del cronograma que indica el contrato, pero eso ya es responsabilidad de ellos los plazos. Nosotros lo que tenemos que velar y hacer cumplir es el contrato firmado el 1 de agosto, lo cual tiene plazos muy específicos, que son plazos bastante cortos, pero es el compromiso que ellos han tomado y nosotros debemos de hacerlos exigir para no llegar al tema de multas. Esta adquisición de 100 megavatios que corresponde entonces a las exclusas es precisamente para apoyar ya ese funcionamiento, es ya estar listos del lado del gobierno. Correcto, del lado del gobierno nosotros teníamos que hacer unas instalaciones menores, unos metros de línea de transmisión para llegar al punto de conexión donde va a estar la barcaza, y esos trabajos ya están prácticamente terminados, por eso es que no había tanto apuro en que llegue, porque nosotros teníamos que terminar. Sin embargo, ya estamos terminando esas instalaciones y la barcaza tendrá las instalaciones que ellos necesitan disponibles para la fecha que ellos tienen que cumplir. Está más perdido que Santa Claus en marzo ese viceministro. Dice que se enteró por las redes sociales que llegó la barcaza. Sí, pero espéreme un ratito, vea cómo le toman del pelo al Ecuador. Dicen, necesitan unos metros para la construcción de la línea de transmisión. Metros. ¿Sabe lo que es metros? ¿Cuánto? 3 metros, 4 metros, 10 metros, 50 metros. Son kilómetros. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, le mienten. Pero me hubiera encantado, y si puede pedirle a Jorge que ruede el video más adelante, en la parte correspondiente cuando habla de la contratación de los motores que deben ser instalados en Quevedo y en Salitral. Cuando le preguntan, Jorgito, a ver, ponte pilas, sobre la marca de los motores. Eso es Cantinflas. Hasta que Jorgito encuentre eso, si está ahí, lo va a encontrar. Este mismo viceministro de Electricidad nos dice una cosita, que la barcaza genere o no electricidad, cobra 9 centavos, opere o no opere. Opere o no opere, cobra 9 centavos de 14 centavos que supuestamente es la tarifa. Entonces, este es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Pero, aparte de eso, se habla de que con la barcaza se va a generar, hay discusión, porque a veces no se ponen de acuerdo, o 110 megavatios o 120 megavatios. Y que se está contratando motores para las centrales de Quevedo y el Salitral, para incrementar un tanto más de megavatios, con lo cual estarían cubriendo 250 megavatios. 250 megavatios con motores para producir electricidad con hidrocarburos. 250 megavatios. Pero en la misma entrevista vuelve a decir lo que sí sabemos, que está abierta la línea para seguir importando energía eléctrica de Colombia hasta 450 megavatios. Entonces estamos hablando de 700 megavatios. 700 megavatios. Pero viene el tema central de este tema. Primero, estamos incrementando de manera desmesurada el parque térmico. Alguien me va a decir, pero doctor Tandazo, necesitamos electricidad. Pero bueno, entonces acepten que están contaminando el ambiente. Y que además estamos utilizando combustibles de hidrocarburos, que no los tenemos y que son necesarios para que funcione esta barcaza. Y que para que funcionen las instalaciones, las nuevas, no nuevas, todo lo que está haciendo de reingeniería en Quevedo y el Salitral. Pero además, todo lo que estamos haciendo no son inversiones, especialmente la barcaza no es una inversión, es un gasto. Estamos botando el dinero en un excusado.
porque no queda nada de infraestructura. Mañana prende los motores la barcaza, y se va. ¿Qué le quedó al Ecuador? Nada más, la obligación de pagar. ¿Qué le quedó? Entonces, esto es la irresponsabilidad de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Doctor, una pregunta que se hace mucho la ciudadanía, aunque el gobierno ha manifestado que no va a haber ningún incremento. ¿Podría haber un incremento en las planillas de energía eléctrica con la llegada de la barcaza? Ahora dicen que no, pero como este gobierno no sabe mentir, a lo mejor y sí. ¿Pero usted cree que podría haber? Pero claro, pues o sea, si tenemos un costo de kilovatio de 14 centavos, que es superior a lo que el promedio de generación eléctrica tiene el Ecuador, claro que va a haber un incremento. Lo que pasa es que no quiero utilizar, que casi utilizo una figura coloquial. Lo que pasa es que te van vendiendo el tema de a poquito. Así como primero te dijeron vamos a elevar las gasolinas, ahora hablan de elevar el diésel. Entonces, de a poquito es la violación. La violación no es de una sola. A ver si por ahí me entienden. De a poquito, ¿no? O sea, entonces te van metiendo. Pero el tema de lo gastado con Colombia, eso es terrible. Es terrible porque no es inversión, pues. Estamos amortizando las inversiones eléctricas de Colombia. Entonces es salvaje lo que estamos haciendo por la ineptitud, la dejadez y la traición al país de los gobiernos de Moreno, de Lasso y de Noboa. Y cuando sale el informe de la Comisión de Fiscalización sobre la crisis eléctrica, que le llaman crisis energética, dicen que la crisis se generó el 2023. O sea, están en la luna los asambleístas. Están en la luna. Entonces, ¿y dónde está una auditoría de gestión de la Contraloría que analice dónde se falló, desde dónde se viene incumpliendo el plan maestro de electrificación? Pero ahora, no sé si hago una pregunta a ustedes dos. Jorgito está trabajando para ubicarme la parte de la entrevista. Sí, está en eso. Doctor, ya lo tiene la parte de los motores. Por Dios, Jorgito. Ubica cuando le pregunta la periodista Liz Valareso, le dice, ¿y cuál es la marca de los motores? Está más abajito, bien más abajito. El gobierno manifestaba que no había otra salida más que la contratación de las barcazas. ¿Realmente esa era la única salida que tiene en estos momentos o que tenía en esos momentos el Ecuador para enfrentar la crisis de energía? A ver, es posible que sea así, y casi le podría decir, Liz, porque yo soy una persona que no eludo una pregunta. No teníamos otra alternativa, pero tienen que responder, pues, los que nos obligaron a quedar en una situación tan grave que no tenemos otra alternativa que haber hecho esto. Pero además en un concurso que no fue abierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuestionar? O sea, ahí me pregunto, doctor, ¿qué es lo que tenemos que cuestionar? ¿La forma en la que se contrató la barcaza o que se haya contratado la barcaza? Porque usted me dice, no, yo realmente soy muy honesto, como dice usted, las cosas de frente, y efectivamente en estos momentos de pronto no había otra salida. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuestionarle al gobierno? Cuestionarle la falta de transparencia en la contratación de la barcaza. No puede ser que la barcaza salió el 16 de junio en un concurso que en un proceso que recién lo hicieron público el 22 y 23 de junio, y que llega acá al Ecuador el 4 de agosto, llega al Ecuador el 4 de agosto porque recién el primero de agosto se firma el contrato. Entonces esto no puede ser. O sea, esto es el colmo de la falta de transparencia. Pero viene el tema, pero tienen que responder los que nos llevaron a la situación de tener que contratar generación eléctrica por la vía térmica, utilizando combustibles. Tienen que responder, pues, ¿quiénes nos llevaron a esta situación? Y esos son, no el año 2023, como dijo Pamela Aguirre y su combo en el informe, pues. Eso tienen que responder los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, y también este gobierno, porque no se olvide que estamos ya 7 de agosto. Los apagones vinieron hace y 7 de agosto todavía no se ha construido la línea de transmisión para la barcaza. Entonces, ¿qué es esto? O sea, primero el business, primero el negocio, y después vamos a ver cómo lo implementamos. Ahora, sí, efectivamente, porque no se encuentra el contrato, ¿no?, en el portal, ¿no? Aún no se... Carlita, no hay ningún contrato de nada de lo que firme ningún gobierno.
Este es nuestro grave problema. Fíjese que la producción petrolera, que antes se publicaba en el Ministerio de Energía, luego en la Agencia de Regulación y Control de Energía, ya no hay nada de información. Y además, peor, desagregada por campos, por empresas. O sea, aquí el objetivo es volver oscura toda la información. No hay contratos publicados, no hay información de base publicada. No hay. Porque cuando se quiere hacer cosas oscuras, la información es una herramienta para destruir toda la opacidad que hay. Entonces es una política de Estado no dar información. El tema de la barcaza es simplemente un tema parche. ¿Qué va a pasar cuando la barcaza se vaya? Nada, que gastamos una cantidad de plata innecesariamente por no haber hecho inversión en su momento. ¿Dónde están los grandes proyectos hidroeléctricos? No se lavan la boca una cantidad de ambientalistas, las energías limpias, las no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué pasó en el sector eléctrico? Dejaron botado la generación eléctrica por fuente hidráulica. Dejaron botado todos los proyectos, quedaron ahí parados. Eso significa, doctor, entonces, salvo su mejor criterio y su apreciación, de que la barcaza está aquí y a la par hay que trabajar obviamente en los proyectos eléctricos. Sí, pero no se ha hecho nada hasta el día 7 de agosto de 2024. Ni por el gobierno de Moreno, ni por el gobierno de Lazo, ni por este gobierno. ¿Dónde me dicen que tal proyecto hidroeléctrico está en marcha? Lo único que se sabe es que quieren invitar al capital privado a que se meta en este tipo de cosas. Pero el capital privado va a encarecer el servicio público de generación eléctrica. Va a encarecer. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Es el gran problema, incumplimiento de la ley, porque el gobierno central es responsable de la provisión del servicio de energía eléctrica. Lo dice la ley orgánica del sistema de energía eléctrica. Lo dice textualmente. ¿Y por qué no cumplen? ¿Dónde están los asambleístas? Tuvieron ocasión de hacer un informe, pero 10 sobre 10 sobre la crisis eléctrica. Y vaya a ver lo que sacó Pamela Aguirre y su combo. Lo único que querían es que se reciba ya las obras de Coca-Cola Sinclair, sin darse cuenta de los problemones que tiene ese contrato y la ejecución de ese contrato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué patín andan? ¿Dónde andan? No sé si Jorgito tiene eso para no... Jorgito, ¿no? No hay, no, me dice que no hay. No. ¿Cómo que no hay? A ver, doctor, es lo de Quevedo, ¿verdad? Cuando él habla de Quevedo, perdón, póngame Más el abajo, doctor. donde le preguntan y le dicen, ¿y qué motores se están comprando? ¿Qué marca? Le pregunta Liz Valares. Está escuchándolo, es que hay algunos clics, pero está escuchando, está intentando ver si es ese. Porque hay uno que habla de Quevedo, cuántos megavatios para Quevedo. No, que no se pierda. Lo que quiero es que vaya a la parte donde Liz Valareso le dice, ¿y qué marca es la de los motores? ¿Y quién responde por la garantía? Para disfrutar de las estupideces que se dicen en esa entrevista. Correcto. Esto es una perla que no hay que dejarla pasar. Si quiere, pasamos. Pero es una perla. Me avisa Jorge si lo tiene. La está escuchando en este momento, a ver si es la marca. Cuando le dice qué marcas son. Porque el viceministro no sabe ni la marca de los motores. Está perdidísimo, eso lo dije yo, está perdido. Imagínense si no sabía. No saben ni cuál es la marca. Se ha enterado por redes sociales que ha llegado a la barcaza, así dijo. Y no sabe la marca de los motores que se compraron para que vean a Salitran. Solo sabe la empresa que va a suministrar, que es Progen. Entonces, pero hay que verlo con la voz de Rafael Quintero. Qué barbaridad. Pero bueno, son los ministros y viceministros del presidente, ¿no? Que seguramente ni los conoce. El presidente Noboa no conoce a algunos ministros. Verás, Jaime. Eso es lo que se llama en el sector de la administración pública. Son personas funcionales. Funcionales no al servicio del país, sino funcionales a un proyecto de los gobernantes, que no necesariamente está alineado con los intereses nacionales. Son funcionales. Solo los ponen, no necesariamente para cuestionar, sino para firmar nomás, son firmones. Imagínese un viceministro que le pregunten, ¿por qué esto está en discusión? ¿Cuál es la marca de los motores? ¿Y quién va a responder por las garantías? Y no sabe nada de nada. Pero es para distraernos, poner lo que dice este hombre. Una barbaridad. Bueno, esperemos a ver si lo logra encontrar Jorge.
está escuchándolo. Si no, pasamos a otro tema hasta que Jorge tenga lo del viceministro. Porque tengo un tema también, doctor, que me gustaría que nos dé su criterio sobre la renuncia de Saquicela el día de ayer y que salta a la arena política. Posiblemente es candidato a la presidencia o asambleísta. Está analizando el panorama. Vea, o sea, este hombre ya es parte de nuestro folclore. De nuestro folclore. Un tipo que Wilman Terán le dijo y él no pudo rebatir. Le dijo, tú me presionaste para dictar una sentencia. Tú me presionaste. Un tipo que era funcional a un proyecto político. Y el proyecto político vino de Lenín Moreno, vino de Noboa, vino de Lazo, vino de todos ellos. Porque todos estaban unidos a este gran proyecto político que fue la convocatoria de la consulta popular para crear el Consejo Transitorio de Trujillo. Entonces de ahí nació todo esto. Y de ahí captaron las cortes constitucional, defenestraron la anterior corte, crearon la nueva corte. Y hay que decir las cosas como son. La corte constitucional de la época de Correa, que venía en funciones en el gobierno de Moreno, para una próxima oportunidad, hasta nombre y apellido te pongo los nombres de los de la corte. Ellos son los causantes de la debacle. Y te voy a explicar por qué. Cuando Moreno lanza el tema de la consulta popular, tenía que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, que ya se había pronunciado sobre situaciones parecidas, ¿qué es lo que dijeron? No nos pronunciemos mejor, para facilitarle a Moreno que convoque a la consulta popular. Y ahí se dio lo que se llama el dictamen ficto o ficticio, que dice que cuando la Corte no se pronuncia, entonces se da por hecho que han aceptado el criterio en este caso, el presidente. Los causantes directos de ese desmadre fueron la ex Corte Constitucional. Ellos son los causantes, porque les convencieron a los pendejos de que todo iba a ir bien y que ellos iban a seguir en la Corte. Y Trujillo, en cuanto llegó, los reventó y los votó, inconstitucionalmente. Ellos son los principales causantes. Después vinieron los Saquicela, se quedó Saquicela entre el grupo de los 7 de 21 jueces. Solamente supervivieron al proceso del Consejo de la Judicatura, donde rompieron contra todos ellos. ¿Por qué se quedó Saquicela? Porque era funcional al Lofer. Era funcional al Lofer. Si eran los jueces que estaban mandando en el tema, ¿cómo le iban a votar a la doctora Camacho, a Saquicela y al resto? Tenían que comerse a los jueces que tenían algún grado de independencia pues, en el manejo de lo judicial. Entonces quedaron los que eran funcionales al proyecto político, al Lofer, y ahí estaba Saquicela. Y luego fue presidente de la Corte, pues, funcional. Y luego de presidente de la Corte, fue tan cínico que apoyó el tema de la extradición. O sea, ¿qué es la extradición? Más allá del tema, es quitarle de la competencia de la Corte de Justicia el conocer los casos y que estos, en lugar de ello, sean conocidos en el extranjero. Y que un presidente de una Corte Nacional de Justicia diga que está de acuerdo con que esto se lo maneje desde el exterior. O sea, que le quiten una competencia que es inherente a su función. Esa era Saquicela. Y ahora salió. ¿Y dónde fue a caer? De lo que se sabe hasta este momento. En Democracia Sí. ¿Y quién es Democracia Sí? Es Gustavo Larrea. ¿Y quién es Gustavo Larrea? El que apoyó abiertamente el proceso del 7 veces sí, pues, entre los cuales estaba el Consejo de Participación de Trujillo. Entonces, allá está, pues. O sea, vuelven a reunirse los que son funcionales. Y eso se demuestra que siempre fueron funcionales a ese proyecto político. Entonces, Saquicela está por allí. Como otros están por el lado de... Rabascal ya se puso la camiseta naranja. Ya se puso la camiseta naranja. Oiga, y el día que se pone la camiseta naranja, se reúnen gente de la izquierda democrática y le arman un relajo de Padre y Señor nuestro. De Padre y Señor nuestro. Porque lo ven que es bailarín, cha-cha-cha, merengue, apambichao, baila la música que le toquen. Doctor, pero volviendo al tema de Saquicela, Saquicela tal vez se siente que ya no tiene el mismo espacio dentro de la Corte de Justicia. Primero, no lo dejaron que se reelija y por allí parte todo, ¿no? Parece ser que no tiene el respaldo
que tuvo antes. Y por eso no le queda otra más que ir a la política. Seguro no va a ser candidato a la presidencia. Para mí que va a ir por la asamblea. No, pero espéreme un ratito. Cada quien traza su propia estrategia. Y ser candidato les da un manto de inmunidad, que puedes decirse impunidad, durante un periodo de aquí hasta febrero del 2025. Entonces, por lo menos tienen un poco de oxígeno de aquí a allá, porque está que arde los temas en donde todo el mundo se pregunta, ¿y por qué no se investiga fulano y vengano y perencejo? O sea, ¿por qué en el Ecuador no se investiga? Como un juez de la Corte Nacional de Justicia que participó en la sentencia inicial le presionaba al juez que iba a conocer el mismo caso en apelación, el caso Sobornos contra Rafael Correa. ¿Por qué le presionaba? Eso es injerencia en el tema de la justicia y esa sentencia. Escúcheme bien esto, mi querido Jaime. Lo que pasa es que no tienen buenos abogados, ya no es mi culpa. Esa sentencia es nula, de nulidad absoluta, porque está viciado el consentimiento de los jueces respecto del contenido de esa sentencia. Solo con lo que dijo Wilman Terán, esa sentencia no vale 4 reales. No vale 4 reales, pero hay que seguir, pues. Tenía que haberse iniciado una investigación penal contra Saquicela y hacer que comparezca a declarar Wilman Terán y Saquicela y decirle, señor, usted presionó por esta sentencia. Usted ya no tenía en sus manos la competencia para conocer este caso. ¿Por qué usted presionó? Y es un delito. Y tiene que responder. Entonces mejor me voy de candidato hasta ver qué pasa. Esa es la gente que se busca así. Y muchos de ellos después dicen, mejor me voy al exterior a buscar una chamba en un organismo internacional por ahí de justicia y terminan en alguna parte. Y se van a ver cómo se protegen afuera. Porque si llega el momento en que hay que pedir cuenta y razón de mucha gente, hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? No por perseguir, no por vindicta, por venganza, no por eso, sino por sentar un precedente. Queremos justicia libre, pues entonces no podemos dejar tolerar todo lo que ha pasado aquí en la justicia. Casos que han sido archivados, casos que no han querido verlos, o casos que los han tomado pero que no han caminado en su real dimensión, como el caso León de Troya. Entonces, ahí están los temas. Entonces, Saquicela, candidato. Saquicela, candidato. Que era lo obvio que iba a pasar. Pero eso nos demuestra dónde estamos en el termómetro político del Ecuador. Estamos hechos pedazos. Pero frente a esto que está pasando, le mandé un cuadrito que no sé si usted quiera ponerlo aquí para analizarlo. Jorge, lo tenemos. Pero Jorge, que no deje de verlo de Quintero, por Dios. Está buscándolo. Lo que pasa es que hay varios videos y tiene que irlos escuchando. No, en ese mismo video, no, Jaime, en el mismo video está. Ah, en la entrevista completa. No, es que hasta ahí llegó el video. Ese fue No. Jorge, no estás haciendo buena letra, punto. Yo sé lo que te digo. Bueno, vamos con el cuadro. ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. Vamos con la votación de la Sierra. Esta es la votación de la Sierra. 2021-2023. Así es como perdió Arauz y perdió Luisa González, en la Sierra. Porque el triunfo que obtuvo Lazo y Noboa fue en la Sierra. La Sierra es el talón de Aquiles. Este es el tema. El que me diga que no, que me diga. O sea, este es el tema. ¿Ha cambiado algo del 2021 al 2023 y hoy al 2024 con proyección a lo que va a pasar en 2025? Nada. No ha cambiado absolutamente nada. Con la gente que están pensando lanzar, esto no ha cambiado. Entonces voy a utilizar una palabra de Gabriel García Márquez de uno de sus libros, poniéndola más o menos acá, haciendo la tercera, crónica de una derrota anunciada. ¿Hay algún cambio? Nada. O sea, ¿está haciendo el presagio, trabajo, doctor, que la Revolución Ciudadana va a perder en la Sierra o en todo el país? Díganme qué han hecho, síganme poniendo el cuadrito. Díganme qué han hecho para que esto se revierta. ¿Qué han hecho? ¿Han hecho algo importante? Siguen contando con los mismos sujetos políticos que tienen en la Sierra. Entonces, mire, o sea, analicemos cualquiera de los componentes. Se repite casi, mire, Tungurahua, 75,41% Lazo, 74,52% Noboa. Ahí hay una tendencia marcada. ¿Va a cambiar el 2025? No.
Pongamos otro. Chimborazo, 65,91%, 65,84% 2023. Novoa. Por lo tanto, lo que tiene la Revolución Ciudadana es lo mismo de lo mismo. Entonces, ha habido algo importante que, digamos, desde la derrota de Luisa González, en la sierra se ha trabajado así. No. Primero están en México decidiendo cuál va a ser el candidato. En México. Y segundo, lo van a anunciar en Guayaquil. Van a terminar siendo un movimiento regional con el pasar del tiempo. Porque esto no va a caminar así. Y esa aventura de haberse metido a hablar con otros medios, con otros movimientos y partidos políticos, eso no tenía ningún futuro, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Ya podemos quitar el cuadro. Esa aventura, yo estoy de acuerdo en lo que dice Correa. O sea, ¿qué hacen? Buscando una especie de unidad en la izquierda. Vea, le voy a poner un ejemplo. El señor de la Unidad Popular, Escala, que estuvo en la reunión, pregunta del millón, ¿sabía que iba a ir Luisa González? Claro, todo el mundo sabía los que iban a ir. Partido Socialista, Unidad Popular, Reto, Centro Democrático, Revolución Ciudadana. Sabíamos quién se iba a ir. ¿Y por qué se sentó? Para el otro día salir a decir con el correísmo no vamos a ningún lado. Salir a decir esto Giovanni Atarihuana. No van a ir a ningún lado. El Partido Socialista no va a ir a ningún lado. Entonces, pero bueno, cumplieron con sentarse para que no digan que no se sentaron. Ahora viene ya, se van a replegar a sus cuarteles. Pero ahora, ¿qué han hecho para revertir la situación de la tendencia y la sierra? Nada. No han hecho nada. Fíjese que en la campaña del 2023, Pierina Correa tuvo que salir de Guayaquil a hacerse cargo de la campaña en Tungurahua y Chimborazo porque estaba votado. Y sin éxito, porque tampoco puede hacer milagros Pierina Correa de la noche a la mañana. Entonces pueden ganar así, o solamente con un eslogan, ya vuelve la patria, la Revolución Ciudadana, la de esto, no van a ganar. Entonces, se van a acorazar con sus propias fuerzas, si ya no tienen más gente que exponer. Y los que han tenido la oportunidad no han sido gente que pueda decir, estos van a darle un nuevo vuelco. Ok, doctor, pero es verdad, ¿no? Y mucha gente coincide con ello, ¿no? Que realmente esta reunión de las izquierdas no iba a servir para ponerse de acuerdo y en conjunto sacar un binomio presidencial de las izquierdas. Pero se ha manifestado que básicamente el acuerdo puntual es que en el caso que de cualquiera de los candidatos de izquierda llegue a una segunda vuelta, el resto de los movimientos de izquierda le dará el apoyo. Sabemos que algunos movimientos se han ido con la derecha. De hecho, usted lo ha mencionado muchas veces y nos ha dado ejemplo. ¿Usted cree que ese acuerdo, ese mínimo acuerdo en una posible segunda vuelta electoral se llegase a cumplir? ¿Que todos los movimientos de izquierda apoyen a la persona que esté en esa segunda vuelta, a los candidatos que estén en esa segunda vuelta de izquierda? De ninguna manera, Carlita, no van a cumplir. O sea, es una ilusión más. Incluso hay un tema que la gente no lo analiza. En política, y usted es una persona que le encanta la política, como ciencia, porque además es profesora. En política usted no se puede equivocar. Verá, pongo un ejemplo de la política ecuatoriana. El error que cometieron en una campaña electoral en el Ecuador cuando Velasco Ibarra, de la última campaña, se reunieron todos para crear un frente contra Velasco Ibarra. La creación de esa unidad generó debilidad en el frente, porque generó la sensación de que solos no llegan. Y entonces Velasco, un político pero sagaz, utilizó la campaña y dijo, o el frente me tritura o yo lo trituro al frente, y lo trituró al frente. ¿Qué unidad ni qué unidad? Unidad con los que candidatizaron al alcalde de Quito, una persona que firmó la Carta de Madrid, Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Con quién estás unido? Pero ellos mismos contribuyen al tema cuando dicen que a la Revolución Ciudadana puede llegar gente de izquierda o de derecha, incumpliendo lo que dice el artículo 108 y 109 de la Constitución. Ahí le va a pedir a a Jaime, que ordene poner las cifras de la encuesta de Maluk sobre mi persona. Esto es según Maluk, al 21 de julio de este año, que es hace poquito nomás. Es Augusto Tandazo. Favorable 37.8.
cercano a un 40% en primera vuelta. Desfavorable, obvio, la de la derecha, 33%, pero hay para crecer un 28%. 28 es rumbo al 29%, entre los que no me conocen, que hay mucha gente, y los neutrales. Estas son mis cifras. Si les da la gana, tómenlas en cuenta. Si no les da la gana, tampoco es que yo voy a lanzarme de, como decimos en Loja, del Chiriculapo abajo, que es un cerro que tiene un gran precipicio. No. Pero estos son, contrasten esas cifras con los candidatos que tienen adentro. Y díganme qué opciones tienen. O quieren taparse los ojos y decir, como me tapo los ojos, o con un solo dedo tapar la luz del sol. Las encuestas también dicen que Luisa González es, digamos, que la candidata más opcionada de acuerdo a las encuestas, ¿no? Y ahí nos preguntamos si ella es la más opcionada y la mayoría de las encuestas lo manifiestan así, ¿por qué barajar otros nombres? Barajar otros nombres para simular que ha habido concurso, que ha habido competencia. Y segundo, Luisa González, si ella va sola, en primer lugar, me estoy atreviendo a decir una cantidad de cosas que no quería decirles, y voy a terminar el tema de este momento, sobre este tema. Luisa González ya en una campaña no tiene que responder por lo que perdió el 2023, sino por lo que hizo o dejó de hacer como presidenta de la Revolución Ciudadana desde fines del 2023 hasta la fecha. Se coordinó con los asambleístas. ¿Qué pasó con la ley de turismo? ¿Qué pasó con las 5 leyes que aprobaron? ¿Qué pasó sobre la consulta popular? ¿Qué pasó sobre el tema del incremento de penas? Escuché la entrevista temprano que tuvieron sobre ese tema. Y se la sacaron como mago la pregunta que usted le hizo al entrevistado, como mago. No le contestó. En la izquierda internacional, filosóficamente, conceptualmente hablando, no que es un referente para que la gente vea que puede haber una pena y que tal vez no la cometa. ¿Se resuelven los problemas por los efectos o por las causas? El incremento de penas. Ese es un incremento de penas que es una tendencia de la derecha. Si la derecha en el Ecuador pudiera volver a poner la pena de muerte, la pone. Lucio Gutiérrez planteó la pena de muerte. Y de pronto mañana vemos la Revolución Ciudadana que está diciendo, sí, es mejor la pena de muerte, eliminémoslo. ¿Qué pasó sobre una cantidad de temas que hubieron ahí dentro? El tema de las reformas a la ley de extinción de dominio, el tema de la ley de turismo, el tema del silencio sobre el OCP. ¿Qué han dicho? Que están en la luna. Un business descarado el que están queriendo hacer con el OCP. Cuando el OCP ya debía haber revertido al Estado. El Estado está pagando por transportar su crudo por un oleoducto que ya el 19 de enero del 2024 debió pasar a manos del Estado. ¿Y qué dicen? Nada. Entonces, cuidado con que les pase factura la candidatura y les digan, ¿y qué pasó con esto? ¿Y por qué no hicieron esto otro de acá y de más acá? Incluso el tema, escúcheme, no quería hablar mucho de este tema. Le quiero hacer una pregunta directa, doctor, ya que a pesar de que usted es un hombre progresista y tiene su tendencia bien definida, con criterios bien definidos, cuando tiene que aplaudir algo lo aplaude, cuando tiene que castigarlo lo castiga, independientemente de la tienda política o de la línea política o económica que se maneje. Y esta pregunta se la hago en función de los mensajes que nosotros tenemos, ¿no? Aquí. Los candidatos en la Revolución Ciudadana, ¿no? Que digamos que es el partido político que tiene mayor posibilidades de llegar por lo menos a una segunda vuelta. Vamos a ponernos ahí, en ese plano, ¿no? O de ganar la presidencia de la República, tiene claro los cuadros. El día lunes entrevistamos a la ingeniera Sofía Espín y dijo, bueno, pues vamos a esperar el día sábado qué pasa. Esos cuadros están puestos, Luisa González, la señora Pavón, el señor Yalc y el señor Verduga, ¿no? Si no estoy, esos cuadros. Su criterio, independientemente de las cosas que haya hecho bien o mal la Revolución Ciudadana, ¿cuáles serían los mejores perfiles para los candidatos? Porque algo tendrá que decidirse. Alguna cosa va a pasar, eso lo sabemos. Pero ¿cuál sería el mejor perfil? Y usted ha dicho muchas cosas que son verdades, entre esas, pues, ¿qué ha hecho tal persona por el país? Solamente sale en época de campaña, no se ha mostrado más allá. ¿Cuál sería ese binomio?
De esos 4, Sí, doctor, de esos 4, porque hasta aquí no conocemos más, pues no sabemos si mañana nos van a dar una sorpresa, a lo mejor y nos den una sorpresa, ¿no? Eso no lo sabemos. yo creo que hay muy poco para escoger. Estoy diciendo algo muy suavito. Hay muy poco para escoger. Pero hay que escoger. Quién sabe, alguna persona puede servir como candidata a vicepresidenta. Le he contestado. No más. No más. Pero algo hay que escoger. No, no, señor. ¿Quiere que vayamos analizando uno por uno? No, Gustavo no. Yáñez, Gustavo Yáñez O es sea, neoliberal. no, Gustavo Yáñez yo es neoliberal. Es neoliberal. Él manejó Projusticia para hacer aterrizar acá el régimen administrativo y jurídico del neoliberalismo, financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa es una opción. Verduga no se conoce ni siquiera el timbre de voz. Paola Pavón, una luchadora, pero circunscrita a Pichincha, donde Pichincha ganaron 6-4 en la última elección, ganó Noboa. Por lo tanto, ¿cuánto pincha solo en Pichincha, peor en la sierra, no? Paola Pavón. Pero tiene un voto duro el correísmo, la Revolución no Ciudadana le en la alcanza. costa. Por No le ejemplo, alcanza. no simplemente Pero sí vio el gráfico que les mandé, que quisiera que usted lo capte. Es suficiente con eso. Y Luisa González tiene el tema de que ha estado manejando la Revolución Ciudadana en una época bastante opaca, por decir una palabra suavita, desde noviembre de acá, de la Revolución Ciudadana. Entonces no han sabido manejar los temas. No han sabido. Y son equivocación tras equivocación. Y voy a decir una cosa final sobre ese tema, que no quería tratarlo en extenso. Y si quieren lo trato en extenso, porque yo no rehuyo jamás un tema. Va a cobrar factura el tema Venezuela. Va a cobrar factura. Oiga, doctor, aquí me hacen una pregunta. La verdad es que no quería tocar este tema, profundizarlo, pero ya que nos pregunta. Doctor Tandazo, si tuviese que escoger su binomio presidencial entre Luisa González y Pavón, ¿quién escogería? Luisa González. ¿Y por qué? Por la votación en la costa. Porque imagínense, Augusto Tandazo de candidato con Paola Pavón, concentrado todo en la sierra. Paola Pavón es una luchadora, yo no le discuto eso y tiene toda mi admiración como luchadora. Pero conmigo, por lo menos, con Paola Pavón no, pues porque sería encerrarse en Pichincha incluso. Luisa González. Luisa González es un buen, vea, créame una cosa, Luisa González es un buen prospecto, pero hay que pulir. ¿Sabe cuál es el camino del éxito? Verá, tómenlo de la mejor manera, no lo tomarán como una grosería. Por ejemplo, cuando usted quiere curar a un alcohólico anónimo, ¿cuál es el primer paso? Esto usted puede chequearlo en las redes sociales. Es que él reconozca que es alcohólico. Si no reconoce, no hay ningún camino. Cuando el ser humano reconoce y dice, estoy fallando, tengo que mejorar, usted comienza a caminar. Pero cuando usted cree que está bien porque alguien le dice de alguna parte que está bien, está jodido. No camina. No camina. Yo en algún momento tuve la oportunidad, no la oportunidad, la intención de intentar ayudar a que haya una mejor formación de ciertos cuadros. Porque creo que les falta formación. Esta fue mi aspiración en el 2006. Cuando el 2006, mientras estaban en la campaña de loquitos, yo estaba dentro de Alianza País armando con otras personas las jornadas de reflexión para formación de líderes. Porque no es suficiente con decir, ¿qué camiseta tienes puesto? Sí, pero adentro, ¿qué hay? Puedo estar con un rábano que le rasco un poquito, sale blanco adentro. Entonces necesito formación, ciencia política, antropología, sociología, filosofía, constitucionalismo, doctrina económica, problemas de la humanidad, la visión que debemos tener del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Yo le paro a usted frente a un tipo de la Revolución Ciudadana tipo medio.
y le hago incluso bastante alto. Y le digo, a ver, siéntate, ¿qué es el neoliberalismo? Pero hazme una descripción exacta, no la paja. Es el neoliberalismo una doctrina económica que busca que el capitalismo salvaje. No, ahora sí aterriza. Quiero que me analice los 10 principios del neoliberalismo, bajo la doctrina de John Williamson. No conocen. Usted tiene que formarse para poder responder a las necesidades del país. O sea, si usted no tiene formación y no tiene actitud, no va a ningún lado. Pero solo con actitud no basta. Y solo con formación tampoco basta. Tiene que haber actitud. Tiene que haber actitud. Entonces esa posición, no me peleo con el gobierno porque me van a decir que soy obstruccionista. Yo mejor le doy el apoyo para que vean que tiene gobernabilidad. ¿Gobernabilidad qué? La gobernabilidad viene de la gobernanza. Y la gobernanza es un proyecto político. O sea, la gobernabilidad está en función de la forma de pensar del gobernante. Entonces yo le voy a dar como asambleísta, yo le voy a dar gobernabilidad, no voy a decir la palabra completa, pero la voy a decir en cortito. Nica. Le doy gobernabilidad a mi querido amigo. Todavía, como lo dijo Pamela Aguirre. No jodan. En este país tenemos que ya definirnos. Estás acá. ¿Y quién es Novoa? Pues no, un tipo pendenciero que se ha dedicado a abrir bronca por todos lados, ¿no? Con la misma Revolución Ciudadana. Pero le han dado gobernabilidad. Terrible. Voy a leer un mensaje acá, ¿no? Dice, pero antes, Carlita, déjeme leer ese mensaje y ahí vamos a hacer la petición. Doctor Tandazo, saludos. Pero realmente, escuchando todos sus comentarios, yo creería que no debe de perder el tiempo y crear su propio movimiento político. Mucha gente lo apoyaría y ayudaría realmente a tener una educación política del país. Ahora sí, pongan los likes, doctor, que pongan los likes. No, espéreme un ratito, pero le voy a contestar. No lo he hecho hasta ahora, porque no creo en los personalismos. Porque si fuera así, crearía un partido que primero se llame el partido AT, para que calce con Augusto Tandazo. ¿No es cierto? O como el partido ADN, que calce con Daniel Noboa. O la Revolución Ciudadana, que calce con Rafael Correa. Si creara un partido político, yo no le pondría el nombre AT. Entonces buscaría Anhelo Transformador, AT. No, porque no me creo la divina papaya. Segundo, no lo he hecho porque no he querido romper, fraccionar algo que es posible que en algún momento corrija su rumbo y se afirme. ¿Qué cosa? Pero se afirme la tendencia de izquierda. Pero si usted nos acaba de decir que usted no cree que se afirmen las tendencias, que no cree que hayan acuerdos, entonces ya estamos esperando mucho tiempo. No, es que yo no hablo de acuerdos con otros partidos. Okay. Yo hablo de una tendencia clara, definida, bien clarita. De ideología, ok, perfecto. Ya, ideología. Pero dependiendo de lo que pase ni siquiera en la elección, escúchenme bien, 7 de febrero, ni siquiera en la elección, dependiendo de lo que pase, cuando pasen los procesos, entre comillas, de democracia interna, es posible que tome alguna decisión de decir, ya se acabó la fiesta, ya no podemos seguir pidiendo peras al olmo. O sea, el olmo es un árbol igualito al peral, tiene las mismas hojitas del mismo tamaño todo, pero no se puede quedar debajo de un olmo esperando que algún día le dé peras, no le va a dar peras. Entonces ya es hora de resembrar y poner otro arbolito, coger un peral y poner un peral para que le dé peras. Entonces, están jugando con que la gente termine lo que pasó con muchos movimientos políticos en el mundo, en América Latina, que comencemos a ver cada vez más lejano la posibilidad de que una tendencia liderada por determinado sector o determinado movimiento político pueda tener opciones. O se abren, doctor, pero no se abren a otros partidos y movimientos, no, se abren a una tendencia. Así como se abrieron, a ver, voy a ser muy directo, Carlita y Jaime, y les pido que ya culminemos este tema de este análisis. Verá, así como se abrieron a candidatizar a un hombre que no era de izquierda, que era Lenín Moreno, que esto lo dijo Rafael Correa en una entrevista que tuvo internacional, que la tengo yo, si no la tienen se la mando, creo que sí la mandé a Jaime alguna vez, donde dijo, sabíamos que Lenín Moreno no era de izquierda, y sabíamos que era una persona sin convicciones. Si tuvieron las agallas de candidatizar a una persona que no era de izquierda,
¿Por qué no pueden candidatar a una persona que en la práctica sí es de izquierda? Bien, voy a pedir a la audiencia que nos ayude con los likes. Oiga, y no hay Hay super 2000, chat, no hay crowdfunding. No hay Doctor, apoyo. va a tener que enviarme por ahí unos pancitos. No hay. Ayuyas. Café Ya. puro. Ayuyas. A ver, Vea, mi la gente querida que está Carlita. conectada, por favor, ayúdenos con los likes. Tenemos 2.600 personas conectadas en el canal principal y más de 1.000 en el alterno. Y tenemos recién 1.200 likes. No es posible. No es posible. Necesitamos que ustedes también nos ayuden para que este contenido Tiene que pueda haber- llegar a más tiene- personas. Tiene que haber un compromiso más serio en la vida. El ecuatoriano tiene que meterse un poco en la cabeza de que el destino del país está en sus manos. No está en las manos del vecino, del de al lado. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hoy de mañana, ve las entrevistas, yo tengo esa vaina que estoy jodido. Yo tengo que escuchar todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales. Tengo que escucharlos. Porque, y obviamente también a los otros, pero tengo que ver. Entonces, ver una CNN y que todos los días hable en favor de Kamala Harris, porque hay un proyecto político que está atado a CNN. Ver hoy de mañana a Lenin Artieda con las 2 entrevistas que se mandó. Tengo que verlos. Porque yo no tengo otra alternativa. Pero cuando veo, digo, ¿cómo le venden bacalao podrido a la gente? ¿Cómo le meten el cuento? Pero hay medios alternativos como Ecuador en Directo y otros más. Pero este es un medio líder. Para mí, Ecuador en Directo hoy en día es el medio líder de los medios digitales progresistas y nacionalistas. Y sencillamente oyen, pero no son capaces de aplastar un botoncito que no les trae ningún problema, pero que le da rating a Ecuador en Directo. Que nos comemos la camisa, claro, Carlita. Yo me pongo a pensar solamente como ejercicio mental. Yo conozco muchas cosas en el país, por formación, por lo que sea. Entonces cuando me pongo a pensar, a ver, todo lo que yo conozco, que mucha gente me lo decía en el pasado, y hasta hace poco me decía, oye, Augusto, no te desperdicies. Luchando, no te van a hacer caso, no sé qué. Vincúlate acá, a los gremios, a la empresa. Tuve propuestas de empresas petroleras que me decían, venga acá. Y yo defendiendo la bandera del Ecuador, el nacionalismo. O sea, alguna vez andábamos estrangulados económicamente cuando la lucha contra la UCI. Y mi mujer me dijo una vez, no te preocupes, defiende tu dignidad y tu forma de pensar. Y si tenemos que tomar agua de cedrón con panela y un pan, pues eso tendremos que comer. Entonces, cuando uno... Y la gente era tan pendeja que me decía cosas como esto. Yo hablo de petróleo, por ejemplo. Entonces yo le digo, vea cómo está la refinación, cómo está... La gente dice, es experto petrolero, por lo tanto tiene plata. Oye, experto petrolero defendiendo al país no me cae un centavo. No me cae nada. O sea, es el papel en términos económicos individuales. Me da satisfacción en mi conciencia. Entonces, todos estamos jodidos. Todos estamos jodidos porque nos cierran las puertas. ¿Usted cómo cree que nos cierran las puertas? Verá, una vez estaba a punto de ganar. Tenía todo, tenía los informes favorables de las 2 partes. Ganar un caso en la Procuraduría, un caso de mediación. O sea, 99.9% ganado, con aceptación de las 2 partes. Llegó a las manos del Procurador del Estado de ese momento y yo combatía el arbitraje internacional y combatía todo. Y se dieron la forma y me lo reventaron al proyecto. Me dijeron en la parte final de un proceso que no había habido el acuerdo de la otra parte para poder negociar ese acuerdo. Cuando esa era la primera puerta a la que yo la franqueé con el acuerdo, ¿por qué se sentó la otra parte a la mediación? Porque tenían el acuerdo de negociar. Me lo reventaron y me sacaron de acá adentro. De adentro me sacaron un honorario que lo necesitaba y muchísimo. ¿Por qué? Por defenderlo al país. Doctor, bueno, yo me tengo que despedir porque me tengo que ir, pero quiero considerar algunos mensajes que tengo aquí antes de irme, y es el siguiente, ¿no? Como maestro, los que son maestros, los que son docentes, el mejor legado que se puede dejar es compartir el conocimiento. Sería muy bueno y muy oportuno que el legado, o uno de los legados, porque ya usted ha dejado algunos en el país, sea poder brindar ese conocimiento tan amplio y profundo que usted tiene
a las nuevas generaciones y construir de pronto personajes nuevos en política con conocimiento e ideas claras. Eso le haría muy bien al país, que usted pueda formar con ese amplio criterio y conocimiento que tiene. Me voy a ir escuchando el resto de la entrevista. Pero escuche, Carlita. Gracias, Carlita. Cuídense mucho. Doctor, déjeme agradecerle a alguien que hizo un superchat. Efraín Minarcaja dice, por su nuevo partido AT, mejor va solo y gana, le dice al doctor Tandazo. También nos escribe y nos hace un superchat, Lisette K, gracias por el aporte al superchat. Gracias a la gente que está haciendo aportes y los que están dando like, muchísimas gracias. Doctor, tengo un tema, ya en la recta final de este día miércoles, tengo un tema, no sé si podamos tratarlo o tiene algún otro tema usted, sobre la ejecución presupuestaria del gobierno que llega solo apenas al 21%, y hay ministerios como el Ministerio de Defensa que solo ha llegado al 2%, el Ministerio de Trabajo 0% de ejecución presupuestaria. Es sencillito de explicarlo. Es sencillito de explicar. Verá, ahí hay una falta de ética, que es el siguiente. O sea, si usted no cree en el Estado como institución jurídica y política, en su funcionalidad, entonces uno dice, ¿y por qué te metes a ser presidente? ¿Por qué te metes a ser ministro? ¿Por qué te metes a la función pública? O sea, se meten a reventarlo al Estado desde adentro, a reventarlo, a desarmar el Estado, a convertirlo en algo inútil, que no sea funcional. Entonces no ejecutan, claro, esa es la teoría. Vea, qué buena su pregunta, Jaime. Qué buena su pregunta, y le voy a explicar de la siguiente manera. El tema de Verónica Abad. ¿Dónde estuvo Verónica Abad? ¿Dónde se ganó la antipatía de Daniel Noboa? Ella piensa exactamente igual que Daniel Noboa, con la diferencia que Daniel Noboa es un tapiñado, que se esconde, no dice lo que piensa, pero Verónica Abad dice lo que piensa en la campaña. Entonces ella decía, el Estado no tiene que hacerse cargo de la educación, de la salud, de la vivienda, todo. Ese es el neoliberalismo en su máxima expresión. O sea, que impere la ley de la selva, que como la ley de la selva, un animalito amanece y no sabe si anochece, porque el camino superviven las especies más fuertes. La ley de la selva. ¿Por qué existe el Estado? Para regular las relaciones sociales. ¿A través de qué? A través del poder de regulación. Se llama, en el derecho lo conoce como el poder de modalización. Poder de regulación, control, sanción y gestionamiento. Entonces, el momento que usted lo reduce a la mínima expresión, está dando el campo abierto para que la empresa privada no es que traiga progreso, sino que se trague a los demás en una lucha sin cuartel, en donde ellos hay que ponerles nomás en bandeja de plata para que el pez grande se coma al chico, y no solo el pez grande, sino el pez mediano y así todas las especies. Entonces, cuando ve un gobierno, porque hay que, Jaime, qué buena su pregunta, es lo mejor de la entrevista. Cuando un gobierno no solo que hace tal o cual cosa negativa, sino a lo que más debemos ponerle atención a este tipo de gobiernos es en lo que dejan de hacer. Porque se peca no solamente por acción, sino más por omisión. Vea, por ejemplo, el desmadre que tenemos en el sector eléctrico, por omisión. Entonces se deja de hacer. ¿Y cómo se deja de hacer? Entrando al gobierno central o al gobierno seccional o lo que sea, entrando al poder en definitiva, para desde adentro dinamitarlo. Entonces, dinamitado el tema, entonces, ¿cuál es la ejecución presupuestaria? Un índice de valoración de cómo está caminando. Es un índice repugnante a nivel de julio, porque ya estamos 7 de 12 meses, estamos más del 50%. Entonces, ese es el tema. Entran, es lo que se llama la puerta giratoria de un hotel. Se ha visto que hay hoteles que tienen una puerta giratoria, que usted entra, va a hacer alguna gestión y sale. Se mete al Estado para dinamitarlo, para joderlo, para reventarlo. Por ejemplo, Lenín Moreno en su gobierno no desarrollaron el gas del Campo Amistad, tampoco lo hizo Lazo y reventaron el concurso que hubo para que ya el Campo Amistad comience a producir gas. ¿Por qué? Porque privilegiaron el business de la importación de gas natural.
Y el mismo ministro Carlos Pérez García del gobierno de Lenín Moreno, cuando salió, se demostró que estaba vinculado a una empresa que tenía interés en venderle gas al Ecuador. Entonces entran al Estado, pero no para beneficiar al país, sino para beneficiarse, para empoderarse, para poner sus grupos económicos y oligárquicos en la teta, para que cuando se vayan ya salen con los contratos listos y viene otra camada a lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces el Estado hay que defenderlo como institución. Ahí está Verónica Abad. ¿A dónde querían llevarnos? Al Estado. Es un concepto que sobre esto se puede hablar 2 horas. El Estado mínimo. O sea, el Estado mínimo. Porque cualquier cosa que pueda hacer el Estado es visto negativamente por el sector privado. ¿Para qué? Para comerse a la gente, para estafarla, para apropiarse de su economía. Entonces, por eso entran para desde adentro dinamitar los proyectos de desarrollo. Entonces, al final dice usted, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Para qué? Para que después todo el mundo hincados de rodillas le digamos, por Dios, traiga la barcaza, no sea malito porque no tenemos electricidad. Entonces sucede que la barcaza viene a ser una solución pedida por los ecuatorianos, cuando es repugnante que estemos generando electricidad por fuente térmica, porque es contaminación del ambiente y además no tenemos los combustibles para eso. Las refinerías ecuatorianas no generan los combustibles, y si los generan, los generarían a un precio diferente, que sobre esto también vamos a echarle lente, cómo va a funcionar, con qué tipo, quién le va a suministrar el fuel oil a la compañía, a la barcaza, a Car Power Ship. ¿Quién le va a dar y a qué precio le van a dar el fuel oil? Vamos a estar pendientes. Entonces, ahí usted ve que entran para romperlo al Estado. Es la única diferencia que hay entre Verónica Abad y Daniel Noboa. Lo que pasa es que Daniel Noboa se le cargó a Verónica Abad porque le destapó el queso, le quitó la careta y dijo, esto es lo que queremos hacer. Dijeron, bueno, es una burra, porque viene a decir lo que vamos a hacer, que en la práctica lo están haciendo, y comenzó el problema. Pero son lo mismo de lo mismo. Se pelearon entre compadres nada más. Y hacia allá van. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Es funcional el Estado? ¿Lo necesitamos al Estado? ¿O necesitamos la ley de las relaciones económicas, sociales y políticas del Ecuador? Y yo creo que más de algunos de estos analistas o voceros del gobierno han de decir, lo que pasa es que el gobierno está ahorrando, y miren la cantidad de dinero que se ha ahorrado, pero el país está hecho pedazos, ¿no? ¿El país está ahorrando qué? Que las carreteras se han hecho pedazos, que no haya medicamentos en los hospitales, eso está ahorrando. Que no haya obra pública que dinamiza la economía. O sea, eso está ahorrando. O sea... Algunos además, han de pensar de esa manera, de los que son voceros. Pero además, Jaime, esos ahorros son los que crean más problemas económicos en la sociedad, y ahí está el caldo de cultivo para la delincuencia. ¿Qué pasó cuando la Gran Depresión de Estados Unidos, cuando Estados Unidos incluso se declaró en moratoria? Pocos países han declarado en moratoria. La Venezuela de inicios del siglo anterior, se declaró en moratoria. ¿Sabe qué pasó en esos años con Estados Unidos? Le pusieron la armada norteamericana frente a las costas de Venezuela. Pero cuando Estados Unidos, años después, declaró su moratoria, no pagó a nadie. No pasó nada. Porque usted sí puede estafar, pero que no le estafen. Y cuando vino la moratoria y cuando vino luego la Gran Depresión, ¿cómo resolvió los Estados Unidos el tema? Generando obra pública, pues. Generando trabajo, generando obra pública. Vean el ejemplo de lo que hizo Estados Unidos en la Gran Depresión. Acá no se haga nada de nada. Y lo poco que se haga es mi proyecto inmobiliario en Ocon, mi contrato en corrupción del tema de la cárcel de Santa Elena y el tema de la barcaza. ¿Qué más han hecho? Absolutamente nada. Doctor, recién hace 4 años en la pandemia, lo que ocurrió en la pandemia, ¿qué hizo Estados Unidos? A toda la gente le puso dinero en los bolsillos. Aquí no se pensó de esa manera. Y la economía de Estados Unidos nunca se paralizó. Más vale, había más movimiento. Jaime, recuérdese usted el ministro Ceballos. Cuando los primeros que se vacunaron fueron la gente del gobierno y sus familiares. O sea, es el Ecuador. Yo digo, ¿cómo en el Ecuador no ha habido un arrastre contra esta gente, sin vergüenzas? Así actuaron.
e hicieron de esto un negocio, y la feria de los hospitales, y la feria, que lo denunció, ¿sabe quién lo denunció? Y que además votó en contra de María Paula Romo, Henry Cucalón. Y que ahora está de candidato en el partido de María Paula Romo. De ellos. Y él luchaba supuestamente contra la corruptela del gobierno de Moreno, personificado en María Paula Romo. Y ahora es candidato de María Paula Romo. ¿Y qué ha habido en materia de la justicia penal? ¿Alguna investigación seria para llevar a la cárcel a los que hicieron la feria de los hospitales? Por ahí le andan jodiendo a Abdalá Bucarán con algo de eso y lo tienen contra la pared. Pero la gran corrupción no la han perseguido. No la han perseguido. Se cargan siempre a determinados sujetos de la política para que no hablen. Y se le cargan, a los Bucarán se les carga. Pese a que yo no soy gente de aprecio de ellos, yo sí reconozco en ellos una cantidad de cosas. Por ejemplo, el golpe de Estado que le hicieron a Bucarán fue espantoso y fue descarado. Un golpe de Estado plena luz del día. Que además, mire usted lo que pasó. Lo votan por haber elevado los productos básicos, entre ellos el gas. Entonces llega Alarcón Rivera a la presidencia. Primero le roban en la vicepresidencia a Rosalía Arteaga. Los socialcristianos, porque Rosalía Arteaga no bajó al cortijo a ponerse a las órdenes de León Febres Cordero. Le roban a la presidencia. Sube Fabián Alarcón. Eso le molestó a Febres Cordero. Ya, sube Fabián Alarcón. Y no derogaron las medidas de Bucaram. O sea... O sea, si el motivo era que Bucarán había dictado medidas antipopulares, deroguen las medidas. No, quedaron las medidas. Y entonces lo declararon loco. ¿Dónde estaba en la Constitución de esos años la causal para sacarlo del poder? Vea lo que hicieron con Lucio, que después se viró a la derecha. Bueno, se viró a la derecha antes mismo. Lo que hicieron a Lucio fue terrible. Lo dejaron sin protección policial ni militar. Y Lucio fue tan pendejo que se fue a refugiar en la embajada de Brasil cuando podía haber sido una provincia y se quedaba en el poder. Pero él mismo decía que ellos saben más de seguridad que nadie. Y claro, se dejó votar por pendejo. Se dejó votar, pero los golpes de Estado a la luz del día. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el Ecuador? ¿De qué estamos hablando en el Ecuador? Así se maneja el tema, así son las verdaderas conspiraciones cuando les da la gana. Y vuelven a aparecer en el escenario gente que estuvo con Moreno. Porque Moreno es lo peor que ha pasado en el Ecuador, ¿no? O sea, es inentendible cómo una persona, y pongo este ejemplo porque si no, no me entienden. Mañana, digamos que llega Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos. Usted va a decir, va a ser un gabinete con la gente del Partido Demócrata. Y si llega Trump, va a ser un gabinete con la gente del Partido Republicano. ¿Cómo entiende usted que Lenín Moreno llega al poder y arma su gabinete con gente de la derecha, que son los que perdieron las elecciones? O sea, Lenín Moreno debe ser el ejemplo de la prostitución política a nivel no ecuatoriano, sino internacional y continental y mundial. O sea, no se ha visto, no existe país en el mundo. Yo les pido que me digan un país que ha hecho lo que hizo Lucio Gutiérrez, que ha hecho lo que hizo Lenín Moreno. Es como que mañana llegue a la presidencia el representante del partido PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y arme un gabinete con la gente del Partido Popular, que es de la derecha. O sea, ¿cómo entiende eso? Oiga, doctor, y la derecha se creyó casi que, bueno, ellos se apoderaron de todo. Y por ahí si había alguien que era de la línea correísta, salían los voceros, pues los de siempre, ¿no? Los Vera, los Pelagatos. Decían, ese es correísta, hay que sacarlo. Cuando el correísmo fue el que había, quien había ganado el gobierno. ¿Hasta dónde llegaron? Mira, ¿no? El acto más infame que puede haber cometido un ser humano es abrir la puerta de la embajada de Londres para que se lo lleven a Assange, a un asilado que confió en que le iban a proteger, porque el asilo es una protección, y le abran la puerta. Por eso es que yo digo, el mundo da las vueltas, y creo que tarde que temprano Lenín Moreno tendrá que pagar por lo que hizo en ese tema del asilo. Porque tarde que temprano, si viene otro gobierno y otra justicia en el Ecuador, tendrán que darle la orden de captura a Moreno. Y va a tener que refugiarse en una embajada. No tiene otra alternativa. Y allí, vamos a ver si esa embajada un rato de esos abre la puerta y dice,
Llévenlo al señor, con silla de ruedas y todo, llévenlo. Y ahí vamos a ver a cómo le toca, a ver si le pareció bueno lo que hizo. O sea, aquí en este país han hecho barbaridades. Y ahí está Serrano, que fue uno de los brazos de apoyo fundamentales para Lenín Moreno, que ahora aparece también como una especie de candidato que podría aparecer. Precandidato. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta vaina qué es? O sea, aquí es cuestión de cambiarse de traje nomás. Dame el traje, me pongo otro hábito, ya estoy limpiecito. No, señor, tras del hábito hay una persona, y hay un pasado, y hay un recorrido. Y la gente tiene que ser coherente con la forma de pensar, la forma de pensar con la forma de actuar. Y ha habido mucha gente que se viró como tripa y estuvieron en contra de los que los llevaron al poder. ¿Con qué votos llegó al poder Lenín Moreno? Con los votos de la Revolución Ciudadana. Y lo persiguió inmediatamente, se lo sacó de encima al vicepresidente y vino la campaña. Y acaba de pasar un hecho. México pide salvoconducto para Jorge Glass. Es dato de ahorita. Y el gobierno le contesta lacónicamente, le dice, esto ya le contesté con el comunicado del 5 de abril y publica el comunicado. El comunicado es una torpeza. Porque primero dice que no le dieron el asilo porque esto estaba en contra de la Convención sobre Asilo de 1933. Pero la Convención de 1954 es una nueva convención sobre el mismo tema y de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, cuando hay una nueva norma sobre el mismo tema sustituye a la anterior. O sea, ¿qué creen que somos pendejos? Pero no he visto que la Revolución Ciudadana rebata con argumentos ese tema. Y entonces, lacónicamente, pero viene el tema, que yo digo las cosas, Jaime, porque pongo los puntos sobre las is, y ese es mi estilo. Yo no disfrazo mi forma de pensar ni me acomodo. México falló con Glass, porque México tenía que darle el asilo inmediatamente que él entró a la embajada. 17 de diciembre y se esperó, y dejó que salga la orden de captura, y después recién le dio el asilo en abril, cuando ya hubo la declaratoria de persona no grata a la embajadora de México acá. Se demoró. Si tú me pones, Jaime, decir cuáles son los causantes de lo que le pasó a Glass, lo pongo entre las 2 o 3 primeras causantes del gobierno mexicano. Doctor, no tenemos ningún otro tema. La próxima semana continuamos. Déjeme meter una cuñita nomás. Ya. Porque está levantado el avispero sobre esto. Y están discutiendo sobre qué pasó mismo el 10 de agosto de 1809. Que si ahí hubo algo importante o no. Claro que hubo algo importante y no me voy a demorar más de unos 3 minutos. A veces tú no puedes salir a discutir las cosas con tal firmeza porque tienes que partir de la materia prima. La materia prima es el pueblo, la sociedad. Ve, por ejemplo, cuando Bolívar va a entrevistarse con el primer ministro británico en la comisión que le encargaron que vaya con Andrés Bello, lo que le encomendó la Junta de Caracas era una cosa diferente de la que él tenía en la mente. Pero en la Junta de Caracas era otra la cosa lo que se planteaba. La protección a los venezolanos por haber tomado las decisiones de tener autarquía, de poderse manejar. En la Junta Soberana que se crea en Quito el 10 de agosto de 1809, habían 2 opciones. Era que se reúnan los que tomaron esa partida y concurran a la Real Audiencia de Quito y le comunican al conde Ruiz de Castilla y le digan, señor, venimos a darle el apoyo nuestro al rey de Felipe, al rey soberano de España en momentos tan difíciles que está pasando porque ha sido invadido España por Napoleón Bonaparte. No lo hicieron, porque esa no era la intención. Si bien en la proclama se dice que es para favorecer ese tema, lo defenestraron al conde Ruiz de Castilla, lo votaron. Y eso demuestra que no querían autoridades del gobierno español aquí. Segundo, lo más importante, porque es un compendio muy reducido, chiquitico, una pastilla. ¿Qué pasó luego de esto? Se recompone el gobierno, toma el poder y vienen las tropas del sur del Virreinato del Perú. Sí, refuerzan la ocupación de Quito en el famoso cuartel real de Lima. Escúcheme esto, Jaime, que ustedes en Guayaquil tal vez no lo sepan. Contigo al Palacio de Carondelet, ahí, al frente,
estaba el Cuartel Real de Lima. Mire ese nombre, Cuartel Real de Lima, funcionando en Quito. Usted dice, ¿y esto cómo? Yo cuando llegué a los 11 años a Quito, que me trajo mi padre de Loja, lo primero que me mostraba todo para que tenga una visión de lo que es Quito y todo. También fui a Guayaquil. También me llevó a Guayaquil. Mi padre tenía una visión, dijo, quiero que vea mundo. Y estuve en Guayaquil con mi padre ahí. Tengo unas historias hermosas de Guayaquil de niño. Y en Quito, lo primero que le pregunté a mi papá, le digo, ¿y por qué se llama Cuartel Real de Lima? Le señalé, Cuartel Real de Lima, porque desde el Virreinato del Perú cuidaban Quito con tropas del sur, no con tropas de Quito. Porque Quito era un polvorín. Era un polvorín. Y cuando ya fracasa, con el pasar de los meses, la toma de la Junta Soberana de lo que es Quito, apresan pues, a los dirigentes, apresan y los meten en el Cuartel Real de Lima, que luego le cambiaron el nombre en 1963, estúpidamente, y le pusieron, botaron las piedras antiguas y le pusieron Cuartel de la Real Audiencia de Quito. Eso no existió nunca. Ignorantes los concejales y el alcalde que aprobaron eso. Cuartel Real de Lima, ahí los metieron al calabozo, a los dirigentes del 10 de agosto de 1809. Y cuando el pueblo se levantó para sacarlos libres, los masacraron a ellos y a centenares de quiteños que salieron a las calles a protestar. Y después de eso no paró, vino la Constitución de 1812. Entonces viene el tema, ¿pero qué el 10 de agosto de 1809 no pasó nada? ¿Cómo que no pasó nada? Pues léanlo a Olmedo, José Joaquín de Olmedo, lo que habla sobre el 10 de agosto de 1809. Y se van a dar cuenta que lo que pasó en Quito fue el primer intento serio de independencia. Y el primer intento serio, mucho más que el de Chuquisaca de Bolivia, porque aquí se creó una Junta Soberana. Mire el nombre, Junta Soberana. Y por eso los masacraron al año, el 2 de agosto de 1810, porque no hacían nada. O sea, qué historiadores de aperro y qué políticos que andan hablando pavadas en estos días. O sea, los masacraron porque el 10 de agosto de 1809 no pasó nada. O sea, los mataron porque les dio la gana al gobierno español. O sea, cómo cambian las cosas y tratan de minimizar lo que pasa en ciertas latitudes. Así es que me despido diciendo... Gracias, doctor. Lo que América les reconoció a Quito, porque el nombre de Quito Luz de América no es un autonombre de Quito. Eso vino desde que en el exterior se comenzó a hablar de Quito Luz de América. Entonces, este 10 de agosto, tenemos que recordar los que arriesgaron el pellejo por la independencia. Y ahí están los próceres del 10 de agosto de 1809, asesinados el 2 de agosto de 1810. Ahí comenzó la República a abrir los ojos a ver que había una posibilidad, una oportunidad. Luego vino el 9 de octubre de 1920, antes la Constitución de 1812, y luego el 24 de mayo, más otras fiestas libertarias. Pero no desconozcamos por ignorancia lo que pasó el 10 de agosto de 1809. Gracias, mi querido Jaime. Ha sido un placer estar contigo. Nos vemos la otra semana y seguimos. Gracias, en la lucha de trinchera. Seguimos porque adelante. Esto es lo que una vez alguien dijo, empujar el pesado carro de la historia todos los días. Cuánto avancemos no importa, pero hay que empujarlo. Hay que seguir. Hay que empujarlo. Hay que seguir. Gracias al doctor Augusto Tandazo en el análisis de los días miércoles.